Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? Muy bien, por suerte, Jorge Balmeli. Seguimos al aire, on air. ¿Cómo andás, querido? Sí, esto es el planeta Tierra, Sapo. Hablame de lo que importa, que es la estación espacial. Voy a hablarte porque está plena de gente. Primero que nada están Fabricio Gastón del Club de Fans de Chayanne. Los saludo, bienvenidos. Sé que están haciendo un paseo por la radio. Igual Radio Disney está en el otro piso. Ahí está. Es verdad que tiene fotos mías con el Club de Fans de Chayanne. Me dice, Gastoncito, quise ser parte del club y no me permitieron el ingreso, no me dieron el carnet. Voy a saludar. La estación espacial audiovisual tiene, por un lado, ya casi que solidificado en las funciones, a un Fede Cuba. Fede, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos. Y sacando cero emoción, ¿no? Impresionante la algarabía que tira. Por lo menos una cornetita esa de botonera. Una. ¿Querés una? Dame una. Solo una. Gracias. Es todo lo que me va. ¿No? Pinchadita. Me encantó. Y tengo, ahora sí, sacándonos directamente a todo el mundo a través del canal de YouTube de FM del Sol, @César Giacosa. Ese sí recibe bubucelas y cornetitas. Buenas tardes para todos. La información manda, tenemos mucha cosa. Hoy vamos a tener la fórmula de Cabildo Abierto a Guido Maní Ríos y Lorena Quintana en la entrevista central. Ahora lo que no dimos ayer, porque tuvimos a Mariana Enríquez al arranque, la escritora, la rockera del palo también. La nota ya está subida para que quieran escucharla en la web del Sol y también está subido en el canal de YouTube. Denle un likecito al canal de YouTube, Sapo, sí. Suscríbanse. Comenten, dejen comentarios saludando, hablando del Sapo, hablando de Nico, Más del hablando de la Sapo, hegemonía. prefiero que hablen del Sapo. Niki Batalla. Sí, puteen, hagan todo lo que quieran hacer, pero generen engagement. Sí, exactamente. Buena onda, Mariana Enríquez, la verdad, del palo. ¿Qué nos faltó ayer, Sapo? Nos faltó hablar de lo que sucedió el lunes por la noche en Colonia, en la plaza de la remodelada Plaza de Toros de Colonia, que está espectacular. No sé si llegaron a ir a algún espectáculo ustedes. No, adentro su no. Inauguración. No salgo de Montevideo, Sapo. No sale. Bueno, pará, no. Vos has metido muchos viajes, Jorge, con Quality. Quality. ¿Cómo no? Pero en esas circunstancias especiales. Si no, no. Si no, no salgo de Montevideo. Apenas salís del barrio y de la cooperativa para venir a trabajar y después volvés. cada vez con mayor dificultad. Sí, porque hay el circuito. cuatro, claro, sí, es 4 difícil puertas, acceder ¿no? a tu casa, Jorge. Sí. Cada que chistines, Sí. chistines. 3 guardias de seguridad, ¿no? ¿Querés medir el metraje cuadrado Opa. de cada hogar, Nico? Yo lo que dije fue que es un Pichín. barrio privado, nada más. Pichín. Yo no tengo rejas. Vamos a repasar un poco lo que sucedió el lunes de noche cuando el Frente Amplio, cuando su fórmula para octubre presentó las 48 prioridades para un país con más y mejores oportunidades. Ese fue el largo título que dijeron para la convocatoria. Convocatoria frente amplista, obviamente. Había mucha bandera del FA. Hubo actos musicales en la previa. Ofició de maestra de ceremonia Ileana da Silva, una de las últimas incorporaciones que ha presentado el Frente Amplio, la ex periodista, podemos decir ex periodista, Sí, en el momento, sí. ex periodista, actual asesora en comunicación, quizás, se incorpora. Integra el equipo de producción y comunicación del comando de campaña. Ese sería como él. Bueno, ella fue la encargada de, hacer el preámbulo de lo que iban a ser los 2 discursos principales y acto seguido le dio paso a el ingreso de Carolina Cose, ¿no? Que subió al escenario y de alguna forma hizo el preámbulo de lo que iba a presentar Yamandu Orsi. Es decir, bueno, un poco el diagnóstico del país, lo que el Frente Amplio le iba a proponer a la ciudadanía en base a 3 ejes principales. Si les parece, escuchemos un fragmentito de esa presentación de Cose, en donde incluso se dio el tiempo para utilizar una metáfora con las colinas y los cerros.
humanista. Nosotros sabemos que hay una urgencia en salud mental. Sabemos que hay una enorme cantidad de población que no sabe si va a llegar a fin de mes. Sabemos que hay fragilidad en el mundo del trabajo y sabemos que hay una urgencia en seguridad. Y por lo tanto, el plano de lo inmediato es sacar al país del espacio de las urgencias. Teníamos un punto de partida en estos 5 años, hemos retrocedido. Tenemos que recuperar territorio, el territorio de nuestras vidas. Es como si estuviéramos en una loma o en un cerro o un cerrito y estábamos en un lugar y ahora estamos en el bajo. Tenemos que recuperar territorio. Estamos en el bajo y va a llover. Nos tenemos que mover. Ese es el plano de lo inmediato. Y Estamos en el bajo y va a llover. Estábamos en la colina con los 15 años del Frente Amplio. Vino este gobierno de coalición. Volvimos al valle, digamos, al bajo. Está por llover. El Frente Amplio te propone volver a la colina y poder mirar el horizonte de otra forma. Esa es la analogía que escogió Carolina Cose para empezar a presentar estas propuestas. Después sí vino Yamandu Orsi, quien primero citó a García Lorca por la luna que había, no sé si vieron, que era una noche espectacular, una luna, no sé si llena. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. ¿Eso es porque te memorizás todos los discursos de Orsi o porque...? No, debe ser una de los versos más famosos de Lorca. ¿Sí? ¿Conoces algún otro? Te puedo mostrar hasta fotos recitando Lorca. ¿En serio, Nico? Ah, pero mira que la barra joven... ¿Nico, María, ¿Nico el poeta? ¿Nico el poeta? No, pero en teatro Lorca siempre aparecía. Igual te estás desviando absolutamente del tiempo. Esto es lo que la gente quiere escuchar. O sea, no, dijiste Orsi, citó a Lorca. Te tiro la frase, ¿cuál era? Las propuestas, tengo que ponderar. Sí. Las propuestas de Orsi. Sí. O Nico Batalla leía poesía. Sí. Nico Batalla leía poesía. Tengo que ponderar qué le importa al país. ¿En la infancia o en la adolescencia? ¿O en la juventud ya madura? Dale, sapo. Dale, en serio, te pregunto vos. Dale. ¿Llegaste a escribir algún poema? ¿Llegaste a escribir algún poema? No, por supuesto que no. ¿Vamos? Donde rasques en Canelones hay un poemario de nivel. Es verdad que hoy estás escribiendo. Es verdad que hoy estás escribiendo un poema largo, es un poema largo con mucho contenido sobre la reforma de la seguridad social. Eso sí, ahora. O sea, es un verso. Sí, es la Odisea. Es la Odisea. También aparece el niño que mira la luna. Bueno. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis Sí, ¿cómo no? muy cortito? Sí. No escuché todo. Escuché bastante. Me faltaron 2 o 3 cosas que después no las seguí escuchando, las leí. Me refiero a lo que hizo Yamandu Orsi, ¿no? Un estilo del leyó, ¿no? O sea, hizo un primer discurso, pero después se puso a leer las propuestas así, taca, 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 taca. Te diría, Jorge, que en realidad el único momento de impro fue cuando citó a García Lorca, la luna, capaz que la Plaza de Toros y el amor de Lorca por los toros, no sé, qué lo llevó a elegir esa frase. Bajó la ovación de la tribuna, de las gradas, y después Orsi sí se concentró en su tablet, ¿no? Tenía un dispositivo electrónico en donde fue leyendo primero la antesala de las prioridades que iba a presentar y después un remate de su discurso. Todo leído. Es un buen recitador, ¿no? Es un buen un buen lector, decís vos. Últimamente vos veías las notas con Orsi y cuando te da una respuesta, yo qué sé, mucha pausa, mucha duda. Bueno, eso, silencio. Habría que verlo porque... Acá leyó y leía todo, tipo línea, no metía en un silencio, leía muy bien. Orsi lo que tiene es un lenguaje... No sé bien qué es lo que querés apuntar con eso. No, que el Orsi el de la lectura del punto, fue mucho más claro. Sí. Bueno, no, es que no lo ven más claro. creo que han elegido momentos puntuales para que se dé lectura. En el día de que ganó la interna. Exacto. Ahí hizo una lectura, con las hojas, sí. Y hoy de vuelta escogió la lectura. Me perdí, Jorge, te iba a decir algo.
Si no, No, te pero gustó, no, si no no, te no. gustó Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el que No, te dice, bueno. a lo que voy es que Orsi, hay que ver, y todos lo habrán notado, ¿no? Tiene un lenguaje corporal enorme. Orsi dice una palabra o una interjección y después hace una serie de movimientos con las manos, con el cuerpo, con el rostro, que a veces dice mucho más de esa palabra. O sea, lo tiene enjunado Orsi, ¿no? Ese Orsi que tira y mete revoleo de ojos, mano al costado. ¿Vos y decís que hombro para sería adelante. un gran presidente de un país de mimos? Yo creo que es. Digo, algunos dicen que es una debilidad, otros lo pueden ver como una fortaleza, ¿no? En ese país de mimos. Foda. Por ejemplo. Lo cierto es que Orsi leyó todo el discurso y vamos a escuchar un fragmento de la antesala de la presentación de las prioridades que no vamos a pasarlas porque, o sea, las tenemos acá, en todo caso las comentaremos, pero escuchar a Orsi enumerándolas, capaz que es mejor que nosotros desgranemos algunas puntuales. ¿Puedes decir que lo mismo dijeron en San Carlos? Este acto pudo haber sido un mail. A juzgar por las reacciones de los En el Real de San Carlos, en realidad, en el por Real Boloña. Sí, sí. Digo, había como claves puntuales que bajaban el aplauso de la Sí, tribuna, claro. ¿no? Pobreza infantil, digo, esas cosas que sensibilizaban. Pero No, después, hubo algunos momentos raros, como por ejemplo se aplaudió el revisar los esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay. sí. Levantó aplauso. Claro que levantó aplausos, sí, sí. Porque lo dijo más pausado, sí, también, ¿no? Paguen en Uruguay. Porque remetó con uno, emulando la voz de Cita Rosa. Vamos a escuchar a Orsi antes de esta lectura de las 48 prioridades. Gracias a los equipos técnicos que nos han ayudado a meterle pienso para dar un aterrizaje fuerte a todo aquello que nos planteamos desde el programa. Gracias a todos quienes están haciendo posible esta actividad y gracias a todos y todas que están trillándose el país, tratando de convencer uno tras otro a los ciudadanos que de repente todavía no nos están acompañando. Todos sabemos que el Uruguay no está bien, que el Uruguay que vivimos quedó a la deriva, sin un horizonte de esperanza. Pero no es solo cuestión de conocer el diagnóstico de que estamos mal, con eso solo no alcanza. Bien. Y ahí rompió Espectacular. Will Smith. Para la Lo gente que fue está- quizás el highlight de la noche. Para la gente que estaba viendo la transmisión de YouTube, deben haber pirado porque terminó Transparencia de la verse, campaña, hay sponsors, ¿no? apareció Will Smith, Bad Boys. No, son los chivos de YouTube, lamentablemente. Nos comimos un chivo de YouTube. Si pagás suscripción no tenés tanto chivo, creo. Que es para otra pregunta, ¿no? Pues, perdón, Sapo, sí, sí. pero te desordeno un poco. Pero, no pasa pero- nada, tampoco hay mucho para ordenar. Exacto. ¿Qué es esto? O sea, y Esto voy es a muy la sencillo. pregunta. Hay una pregunta ontológica que se le han preguntado. Vieron que Álvaro García, que es un poco una de las personas que está a cargo del programa del Frente Amplio, ha dado algunas notas. Estuvo en Desayunos Informales, estuvo con Emiliano Cotelo en Perspectiva. Pero, claro, porque vos tenés el programa del Frente Amplio, después tenés eventualmente lo que imaginamos que va a ser un plan de gobierno de Yamandu Orsi, pero estos son prioridades. O sea, estamos en un terreno que me gustaría ver, claro, exactamente qué es esto, porque esto no es, en realidad, lo que se presentó no es todo el programa de Yamandu No, Orsi, ahora por vamos lo a que ir yo entiendo. a las ¿no? explicaciones del caso. Eh. Pero, a ver, para cerrar el, Sí, digamos, dale, el preámbulo de Sapo, Orsi, no. porque en todo momento hizo énfasis en la unión. Digo, las ideas fuerza que creo que quiso transmitir Orsi, unión y honestidad. Unir y él proyectar la honestidad, ¿no? Representar él la honestidad en el Frente Amplio. Sí, y me da la impresión, como deducción, también mostrar una imagen más presidencial que la que se puede ver en otras instancias, ¿no? Al leer, por ejemplo. Al leer, sí, exactamente. sí, eso ni que hablar, porque a partir de ahí leyó, terminó de presentar las prioridades, leyó un poco más como a modo de conclusión. Muchas gracias para todo. Besito, abrazo y cada uno para su casa. No fue exactamente así que cerró, ¿no? No sé, no llegué al final en realidad, no vi las últimas palabras. Pero ¿Pero está qué bien. es esto? Pregunta Jorge. ¿Qué Bueno, es esto? está bien lo que pregunta Jorge, porque
fue parte, por lo pronto, de la confusión que tuve yo a lo largo del día de ayer. El Frente Amplio tuvo bases programáticas que aprobó el año pasado. En determinado momento, y digo en determinado momento porque admito que yo me perdí esa presentación de 33 prioridades programáticas para un plan de gobierno, que esto fue hacia las internas. Presentó avances del plan de gobierno, esto fue el 25 de agosto, hace no tanto, y ahí en esos avances del plan de gobierno se daba cuenta de que se iba a presentar bueno, por lo pronto por el propio título, ¿no? Avances del plan de gobierno, se entendía que se iba a estar presentando un plan de gobierno, pero lo de ayer no fue un plan de gobierno, sino que fueron las prioridades. 48 prioridades. 48 prioridades, con lo cual estaba la duda esa. Álvaro García ayer dijo, no, el plan de gobierno, lo que se puede entender como plan de gobierno, son 200 propuestas que forman parte de otro documento que no se ha presentado, que no tengo claro eso si se va a terminar presentando o no. Lo que sí me confirmaban desde el comando de Yamandu Orsi es este documento que dio tanto que hablar en cuanto a que, bueno, Laura Raffo le contó las páginas, ¿no? Y habló a propósito de eso, de que presentaban un plan de gobierno que era de 4 páginas. Bueno, hay un documento mayor que extiende y se expide o avanza un poco sobre las 48, o sobre algunas en realidad de las 48 medidas que se presentaron ahora, que es más grande. Creo que todavía no se hizo público, pero entiendo que se va a hacer público en las próximas horas. O sea, tenemos estas 48 prioridades en fase titulares. Ahora hoy sale la profundización de esas 48 prioridades. Eventualmente saldrían otras 200 propuestas, no, 152. No, por lo que dijo explícitamente Álvaro García ayer, no es que sean las 48 se están desgajando de las 200. El documento de las 200 es otro. Que puede incluir estas. Que podría incluir. No, ahí está. O no sé. Te lo voy a decir cuando lo lea, porque tampoco he tenido la confirmación de si eso se va a terminar presentando en determinado momento concreto. Las 200. Saldría, tengo entendido que saldría, sí, pero no sé de qué forma. Porque acá el partido es largo para el Frente Amplio, ¿no? Y también para el Partido Nacional. Es decir, tenés eventualmente la instancia de octubre a noviembre. Digo, no sé si estarán manejando el Frente Amplio. Podés entender que deberías presentarla. O sea, que las medidas que presentes después de octubre son medidas. Sí, profundización de las medidas ya presentadas. Se supone que pones la carne en el asador antes, ¿no? No sé, porque mirá, si vos ves el discurso que ha tenido Orsi y a otros actores del Frente Amplio, ellos casi que se toman esto como si fuera la interna de la coalición y después el partido es en noviembre. Yo creo que la campaña del Frente Amplio, ¿qué viene siendo? Viene siendo más que nada el candidato, personas que están en su círculo interno, pero no ha tenido grandes propuestas. Te hablan un poco del programa del Frente Amplio, pero... Y yo creo que se está terminando un poco en la tolerancia que le tienen, yo qué sé, en los medios, que le tiene la sociedad en general, a hacer ese tipo de campaña, de no hablar mucho. Creo que se está terminando, o sea, está agotando un poco el crédito de bueno, no hablo. Ahora ya, viste, te empiezan a remar un poco la ropa culpa dame una propuesta, algo. Yo no sé si vos decís hay que poner toda la carne en el asador en octubre. Yo creo que hay algunos que ahí, evidentemente, lo ven como que esto acá está la coalición desgastándose en su interna, etcétera, en noviembre donde se define. Me hace un poco esa pero yo lo que digo es, vos decís, se está agotando el crédito. Lo que se está agotando es el tiempo. No es el crédito de que se le debe dar desde los medios, desde la opinión pública. Lo que se agota es el tiempo. Vos estás a 39 días de la elección. No hay nada, si vos no hay nada porque fijo una que cosa te es que vos diga, digas, tenés que presentar una si el propuesta Frente dice, antes de nosotros X tenemos fecha. un programa, todo lo que quieran ir a ver está en el programa que se aprobó el año pasado, es una cosa. Ahora, si vos decís que vas a presentar un plan de gobierno, se entiende que el plan de gobierno lo presentás antes de las elecciones de octubre, porque el Frente la gente se tiene que formar una opinión para votar a candidato a presidente en octubre. Claro, digamos, más allá de que son elecciones parlamentarias, digamos, el desempate es con las cartas vistas, digamos. O sea. Sí, siempre tenés avance para decir, bueno, una idea que no había aparecido y que la alargás, un nombramiento, una designación de un eventual ministro, ni que hablar, pero si vos decís que tenés un plan de gobierno, no tiene sentido no presentarlo. No, la pregunta es tampoco cuándo. tiene mucho sentido presentarlo muy sobre la elección, ¿no? Porque ¿qué le estás dando a consideración a la ciudadanía? Ahora apareció un documento,
no es el plan de gobierno, pero apareció un documento con propuestas que hay para tirar un rato, digamos, en cuanto a comparar, por lo pronto, las cosas que está proponiendo de manera más concreta el Frente Amplio en relación a los otros partidos que tienen sus programas también con mucho grado de generalidad en algunos puntos y en otros puntos no, en otros puntos con definiciones más concretas también. Si mirás en los programas, porque aparte ahora te ayuda, por ejemplo, a hacer comparativos por ejes temáticos entre programas. Eso también para, no sé qué porcentaje del electorado se toma el trabajo de leer los programas y comparar, tema por tema, cuáles son las diferencias y en función de eso tomar una decisión a la hora de entrar al cuarto secreto y votar. No sé, no creo que sea mucho, pero igual es importante que vos puedas agarrar, digamos, por lo menos ahora tenés algunas líneas en materia de economía, en materia de seguridad, en materia del plano social, el Frente Amplio, que te permite comparar con lo ya presentado por los otros partidos, porque de hecho encontrás muchas coincidencias, ¿no? Es una cosa que digo, una cosa que te permite, por ejemplo, leer estas prioridades que presentó el Frente es que hay coincidencias, ¿no? Con los otros programas. En tema de salud mental, en tema de pobreza infantil, incluso en tema de seguridad, en esos ítems en donde son más generalistas las propuestas, ¿no? Pero hay puntos de coincidencia. Después sí aparecen algunas propuestas puntuales, incluso con cifras, ¿no? En el plano social. Pero bueno, que existe este documento, bueno, ahora sí, la ciudadanía está, es verdad, el Frente Amplio capaz que tendría que profundizar un poco más, ¿no? Bueno, ese documento, la profundización del documento de Colonia existe, es lo que te digo, es un documento de unas 29 páginas donde aparecen estos puntos y aparecen un desglose de 3, 4, 5 puntos por cada uno de esos ítems que fueron mencionados. Ahí está. ¿Alguna novedad que quieran resaltar del programa porque no es un programa? Es muy largo, Sapo, no nos va a dar el tiempo para cubrirlo ahora, a lo largo de sucesivas notas y lo iremos comentando. Por ejemplo, el viernes viene Diego Olivera, te vamos a hablar un poco capaz de la pata más vinculada a la seguridad, a la rehabilitación, a algunas cuestiones sociales, pero algunas que hicieron bastante ruido, te podría decir, por ejemplo, esta discusión que se está dando globalmente sobre las multinacionales y cuánto tributan y dónde tributan, ¿no? Acá hay una propuesta concreta de irse acoplando un poco a esa discusión y rever cuánto las multinacionales que vienen en Uruguay están tributando y si tributan en donde están sus casas madres o si tienen que tributar acá. Eso está. Sí, siempre es interesante dar cuando fijan números, ¿no? O porcentajes, porque alcanzar, por ejemplo, el 50% de la flota de transporte público eléctrico. O sea, ahí te comprometés, porque ahora se decía, esto no es un compromiso, esto es, no sé cuál palabra utilizó, pero más parecida. Dijo que nada de lo que estaba ahí no se podía cumplir. Claro, bueno, pero digo que no es un compromiso. Bueno, esto es un compromiso, o sea, superar el 50% de la flota de transporte público eléctrico, bueno, es un compromiso. Implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años, con formación dual e incentivos tributarios, es un compromiso con una cifra, digamos, cerrada. Las becas para estudiantes de enseñanza media también. Ofrecer un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas de la ANEP para el inicio de las clases. Claro, para el plano de la seguridad, por ejemplo, incorporar 2.000 nuevos efectivos policiales. Ahí tenés otra cifra cerrada. Vuelve la tarifa de UTE, que se había ido. ¿Se acuerdan de esa tarifa específica? Volvería, en todo caso, Jorge, ¿no? No, si se aprueba esto, ¿no? Vuelve, si se aprueba. ¿Estás vendiendo la piel? No, ¿yo? ¿Vos salís de casa, Jorge? No, Sapo, yo te estoy hablando simplemente si se aprobara esto. ¿Vuelve los dos puntos de IVA? Punto. Nico, ¿vuelve los 2 puntos de IVA? No lo vi. No lo vi, pero... Yo no lo vi ahí. Nadie se la juega. O sea, que tanto dije, no, que nos aumentaron los impuestos por vía de la quita de 2 puntos de IVA en pagos electrónicos. ¿Vuelve o no vuelve? Pregunta. Es una buena pregunta. Después hay algunas curiosidades. Por ejemplo, aumentar el 50% del monto de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza para hogares con mayor vulnerabilidad económica. El bono crianza es un instrumento que creó este gobierno y del cual el Frente Amplio entiende que es válido y que hay que mejorarlo en todo caso en sus montos, pero lo entiende como valioso. Hay un ítem que es así pelado, aumentar el poder de compra de los uruguayos. O sea, se mencionó Yamandu Orsi en su discurso. Sí. Esa es una generalidad que es, bueno, que tengan más plata en el bolsillo. Más seductor que eso no existe, menos específico que como se planteó no hay tampoco. Bueno, que aumente el poder de compra.
Me pareció raro lo de legalizar el cucumelo. No, creo que Bueno, no está eso. Empezó a zanatear el sapo. Pero después es verdad lo que vos decís de que hay un montón de coincidencias. Sí. O por lo menos que se trata de abordar temas similares con estrategias similares. La primera infancia, por ejemplo. Sí, en primera infancia hay medidas en todos. Después está algo que ya aparecía en todos los programas de gobierno del periodo anterior sobre fortalecer la JUTEP. Riego también es algo que tanto Yamandú Orsi como Álvaro Delgado lo tienen arriba de la mesa. Es verdad, en este primer documento que se conoció no está definido, solamente un titular. En el documento con las ampliaciones de lo que se presentó en Colonia hay algunos detalles más de qué mecanismo se piensa aplicar. No hay una definición exacta de cuántas hectáreas se quiere mejorar en riego, que sí lo tiene el Partido Nacional, pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, algunos puntos concretos donde hay coincidencia. Sí, de temas que digo, estuvieron en la agenda estos 5 años, ¿no? Y que... Sí. En la agenda, entre otras cosas, porque gente de la sociedad civil también hizo que estuvieran en la agenda y todos los partidos de alguna forma los tomaron. Bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Sí, Sapo, además de que ya lo vendiste, ¿no? Sí. Va a estar Guido Marini Ríos y Lorena Quintana, la fórmula cabildante, después de las 5 en Fácil Desviarse, se picó con Israel. La ONU acaba de hacer, la Asamblea de la ONU, ¿no? Estoy leyendo una nota del diario El País. Asamblea de la ONU aprobó una resolución que exige fin a la ocupación de Palestina. Uruguay se abstuvo. Es una resolución histórica, pero al mismo tiempo no es vinculante, por lo cual imaginamos que no va a tener un gran efecto geopolítico, pero bueno, es una señal. Esto pasa días después de ese ataque, no sé si lo vieron, este ataque masivo tecnológico a Vipers. Ahora apareció uno nuevo contra walkie-talkies usados por Hezbollah. Sí, 14 muertos por este último ataque. Yo estoy impresionado. Nos metemos después de la tanda, porque la forma en que introdujo, por lo que estaba leyendo, ¿no? Los servicios secretos de Israel, malware quizás, o algún tipo de... Pero es el hardware, ¿no? Es el hardware porque en realidad se puso... Después lo contamos. Pero y que eso podría hacerse perfectamente con todos los celulares del planeta. Te dejo un poco de teoría conspiranoica a partir de... El Sapo te la deja picando. Gracias, lo que está Sapo. sucediendo. Bien vendido el próximo bloque, no así el resto de la vida. Antes canción de arranque, Diego. Vamos ¿Con qué venís? Con la policía, Fede, te pasé ahí. Ayer me vi un gran especial de The Police en la BBC y me ¿ubicás a Tony Scott, el director de Top Gun? Sí, claro. Sí. Tony Scott era... Hermano de Ridley. El hermano menos conocido, menos exitoso de Ridley Scott. Que hizo mucha plata con la publicidad, ¿no? Sí, claro. Se dedicó más le vendió el alma a la publicidad y no pudo dedicarse tanto al arte. Como Y un trajinar de videoclips también. Y trajinar de videoclips, exactamente. Y años 78, 79, estaba haciendo una publicidad de chicles. Y era la época también de la explosión del punk. Y necesitaba unos modelos que, bueno, dieran pinta de punk, jóvenes que estuvieran en la movida, y agarraron a esta incipiente banda que se llamaba The Police, los hizo teñirse todos de rubio para que parecieran más punk de lo que realmente parecían. El aviso nunca salió, pero los Police quedaron todos teñidos de rubio y esa fue la forma que se dieron a conocer al público británico en su primera aparición en la TV, ¿no? Todo pintado de rubio por un aviso de chicles que nunca salió. Gracias a Tony Scott. Y ahí en esa primera presentación para el gran público hicieron una canción que remitía mucho a No Woman No Cry. Ellos mismos lo reconocieron, pero también agarraba cosas del punk rock. Esa canción era So Lonely. Hacemos una parada por Medio Oriente. Jorge, lo avanzaste antes de la tanda, esta resolución de la ONU. Sí, última hora. Pero antes, comentarles a todos que hoy Nico Batalla tiene una actividad y es una actividad a todo trapo del mundo periodístico, político. Va a estar la propia Blanca Rodríguez. Comentame mínimamente qué es. Hay más gente. Jorge, es una mesa a propósito de un trabajo que se presentó a cargo de la FES,
que se llama Acá nos conocemos todos, democracia y polarización política en Uruguay. Es un trabajo precisamente de polarización política a partir de una serie de entrevistas que se hicieron con distintos integrantes del sistema político. Y bueno, va a estar el autor de la investigación, uno de los autores de la investigación, Iván Juliáquer, un politólogo argentino que hemos entrevistado aquí hablando de estos temas precisamente. Bueno, va a estar moderado por Paula Escorza. Y después la mesa la integran Blanca Rodríguez en representación del Frente Amplio, Agustín Iturralde en representación del Partido Nacional, y después hay integrantes del periodismo y del sindicalismo. Está Tamara García del PIT-CNT y quien les habla por el lado del periodismo. Casi. Contento, Jorge. Casi por el lado de. ¿Y la gente que ve? Nico Batalla. No, bueno, ¿no? acaba de decir sindicalismo, Tamara García y periodismo. Porque justamente el trabajo, que es bien interesante, trabaja sobre la relación entre los integrantes del sistema político, pero también cómo se da eso en el debate público. Y ahí entran los medios y por eso tiene sentido, porque hay una parte justamente que habla sobre eso. ¿Qué piensan los políticos de los medios y de los periodistas? ¿No? Porque no necesariamente piensan lo mismo de los medios que de los periodistas. Está bien, buenísimo. Excelente jornada. Hablando de polarización política, Medio Oriente. Lo decíamos antes de la tanda, ¿no? La Asamblea General de la ONU adoptó, estoy leyendo una nota del diario El País, y la leo textual, ¿no? La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles, por mayoría, una resolución para exigir el fin de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel, por una mayoría de 124 votos a favor y solo 14 en contra, pero en esta ocasión con muchas abstenciones. Tuvo 41 abstenciones, entre ellas la de Uruguay. Se requería una mayoría de 2/3 para apoyar la resolución, que no es vinculante, como todas las de la Asamblea, y es de alguna manera histórica al haber sido presentada por primera vez por el Estado de Palestina, que pese a no tener estatuto de Estado pleno, ha ganado algunas competencias en los últimos meses. Mientras que los países musulmanes y los africanos votaron casi en bloque a favor de la resolución, la Unión Europea mostró desunión con votos a favor, por ejemplo España y Francia, en contra Hungría y República Checa, y numerosas abstenciones como Alemania, Italia, Holanda, Suecia o Polonia. Israel y Estados Unidos volvieron a mostrar su sólida alianza con esas votaciones que, bueno, han sido críticas para el Estado hebreo. Y de su lado también se pusieron Argentina, Paraguay y varios países insulares del Pacífico que casi siempre votan acompañando a Estados Unidos. Esto viene 2 días después de lo que fue un ataque masivo por parte de Israel. Lo damos porque es así, ¿no? Pero oficialmente todavía, como siempre, estas cosas, no está el dato 100% confirmado con toda la información. Pero bueno, fue un ataque masivo. En general, Israel no reconoce los ataques cuando se dan fuera de su territorio. Pero, yo qué sé, por ejemplo, la Casa Blanca dijo que una fuente, básicamente se los confirmó off the record. La Casa Blanca, para empezar, dijo, nosotros nos fuimos, ¿no? Y después dijo eso, exactamente eso. Hasta el momento hay 12 personas muertas y más de 2.500 personas heridas por el primer ataque, que fue contra estos dispositivos, estos beepers, pagers, como se los conoce, una vieja modalidad de comunicación precelular, donde uno recibía un mensaje a través de un bip bip, le sonaba bip bip bip, veía que alguien quería comunicarse con esa persona y después le llamaba por teléfono, o incluso a veces te dejaba enviar algún mensaje bien cortito. Bueno, estos dispositivos explotaron más o menos al mismo tiempo y causaron la muerte de 12 personas hasta el momento. Al parecer, lo que sucedió fue que recibieron todos los portadores de estos pagers un mensaje de la cúpula de Hezbollah. Estos eran todos pagers en manos de miembros de Hezbollah, el grupo paramilitar, partido político también, creado a principios de la década del 80. Para buena parte del mundo, un grupo terrorista, ¿no? Para contrarrestar los ataques de Israel, financiado por Irán, ¿no? Eso es un dato no menor, o sea, es una agrupación terrorista, paramilitar, partido político, financiado por Irán, que, digamos, es la némesis absoluta de Israel. Bueno, hicieron detonar todos estos pagers más o menos al mismo tiempo cuando llegó este mensaje de los líderes, era un mensaje que venía encabezado como de los líderes de la organización. Empezó a sonar bip, 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 y
Porque no es que explotó mientras lo tenían en el costadito del pantalón, sino que explotó después de que sonó varias veces, por lo cual muchos de los que lo tenían lo sacaron, fueron a mirar el mensaje y en ese momento les explotó, por lo cual hay tantos heridos digamos, a nivel ocular y facial, amén de las muertes. O sea, la nota del Guardian hablaba de cierta hazaña incluso o cierta, digamos, minuciosidad a la hora de planificar en qué momento explotaba el dispositivo para ser más letal. ¿Eso sucedió ayer o antes de ayer? Ya me perdí. martes. El martes, ayer. Hoy, o en las últimas horas, explotaron dispositivos de Hezbollah, pero walkie-talkies. También, con el mismo mecanismo, básicamente. Al mismo tiempo, todos estos dispositivos detonaron y terminaron matando hasta ahora a 14 personas. Toda esa tecnología arcaica la usaban justamente para evitar el uso de celulares. Sí. Temiendo que los celulares los usara de alguna forma o accediera el ejército israelí y pudiera geolocalizar a las personas dueñas de los celulares y hacer ataques con drones, por ejemplo, dirigidos, habían revertido a la tecnología más básica y menos tecnológica, valga la redundancia, posible. El beeper, que lo que hace es avisarte cuando alguien quiere hablar contigo para que vos lo llames y, por ejemplo, ir a un teléfono público a llamarlo o usar otro mecanismo para hablar. Y el walkie-talkie, que es básicamente una frecuencia de radio por la cual vos te comunicás. Sí, vos mantenés esa frecuencia con otra persona y nadie te puede interceptar. Parte de la lectura desde Israel es que esas tecnologías se estaban utilizando precisamente por parte de los integrantes de Hezbollah. Claro, sí, obviamente, justamente para no ser interceptados en sus comunicaciones. Se podía pensar que era una primera fase para después lanzar un ataque en el sur del Líbano o algún otro ataque militar convencional. Es decir, primero lo dejamos incomunicados y después lanzamos el ataque. Lo cierto es que, fueron enseguida los diferentes medios internacionales a consultar a los especialistas en esta materia, que en realidad es una materia novedosa. Este tipo de ataque, no sé cuántos antecedentes tenía. Ahí aparece Oleg Brot, de los laboratorios cibernéticos de la Universidad Ben Gurion de Israel, que decía que esto no era una tarea trivial porque, entre otras cosas, comprometía la cadena de suministro. No es simplemente que lograste que explotara esos dispositivos, sino que lograste eventualmente fabricar unos dispositivos con un dispositivo, la redundancia, que fuera capaz de ser detonado remotamente. O sea que desde su fabricación hasta el intermediario que se lo vendió a Hezbollah, todo estaba eventualmente calculado por parte de quienes organizaron este ataque. Sabían que buscaban beepers, generaron estos beepers con un explosivo adentro y además eventualmente lo hicieron detonar. Es un fabricante taiwanés, el de los beepers, la empresa Gold Apollo, y su fundador Hu Chin Huang dijo que su empresa había subcontratado la fabricación del modelo AR924, que fue el involucrado en el ataque, a la poco conocida Back Consulting KFT, que sería como Kirma Services de los intermediarios de Viper, ¿no? Claro. Con sede en Budapest, un acuerdo que según dijo se había cerrado hace 3 años. Decís. Bueno, a ver, hace 3 años se había cerrado este acuerdo, es decir, este plan puede tener por lo pronto puede rastrearse 3 años para atrás, ¿no? Incluso más, o sea, estamos hablando de una operación eventualmente de larga data, ¿no? Que se está consumando ahora. Por ahora sabemos que estaban intervenidos los beepers y los walkie-talkies. No sé si se habrá intervenido algún otro dispositivo. Obviamente la gente de Hezbollah en este momento estará descartando toda incorporación tecnológica de los últimos años. Porque la información del Guardian entonces va a que el proceso viene desde el origen de los propios dispositivos. Bueno, no que se intervino la cadena de suministro en algún momento antes del ingreso al Líbano y que se les introdujo algo a los beepers. Esta es la primera aproximación a la información que puede tardar años en conocerse en su totalidad como se planificó, ¿no? Dice la nota, a partir de aquí la pista se vuelve extraña y luego fría. Back Consulting se registró en Hungría en 2022 y proporcionó una dirección en Budapest en su sitio web, la misma dirección que utilizan varias empresas. Su directora ejecutiva, Cristian según su perfil en LinkedIn, se escribe como graduada de la London School of Economics y es hablante nativa de húngaro e italiano. O sea, recién estamos
viendo cómo se arma eventualmente el puzzle de esta operación, sin que ni siquiera el autor intelectual haya dicho, sí, fui yo. Porque otros decían, no, esto fue un malware digamos, que se lo logró instalar remotamente, pero hace poco tiempo, y con una sobrecarga de información se puede hacer explotar a estos dispositivos, ¿no? Esto salía de la prensa china, por ejemplo. No, había un explosivo adentro. Por eso Había un explosivo adentro. Un Viper, por más malware, o sea, si ponerle un virus que le mandes, no te va a explotar esa No se sobrecalienta tanto como Claro, para es lo que explotar. decía, sobrecalentaron todos estos dispositivos a la vez y generaron explosión. No, estos traían un explosivo adentro. Bueno, hay que cerrar, pero antes alguna mínima repercusión, ¿no? Las repercusiones militares y políticas están por verse, ¿no? En realidad, tanto Estados Unidos como Israel se están preparando para un eventual contraataque vía Hezbollah y vía Irán, que son los que lo financian en definitiva. Parecería ser, por lo que dan los medios estadounidenses, que la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden, está haciendo contactos con todos los líderes de la región para ver si pueden bajar las tensiones y que en todo caso, si hay un contragolpe, que sea un episodio puntual y que no termine generando una guerra total en Medio Oriente. Repetidas veces han tomado contacto con el gobierno de Israel para pedir que continúen por la vía diplomática. La respuesta ha sido que no, que Israel va a continuar con sus operaciones militares. Y bueno, lo que tenemos de por medio también es la elección de Estados Unidos, ¿no? Y la posibilidad de que si sigue escalando la guerra, afecte de alguna forma las posibilidades de la elección de Kamala Harris o de Donald Trump. Y bueno, este ataque particular generó igual, porque estamos contando toda la parte capaz más entretenida y James Bondesca del asunto, ¿no? Lo tecnológico, y que desde afuera, objetivamente, puede decir que fue una operación increíble, ¿no? A nivel de inteligencia y a nivel tecnológica. Lo cierto es que tiene consecuencias también legales. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, por ejemplo, pidió una investigación independiente sobre la explosión de los Vipers. ¿Por qué? Lo explicó en un comunicado, se los voy a leer así tal cual. Los ataques simultáneos contra miles de personas, ya sean civiles o miembros de grupos armados, sin saber quién estaba en posesión de los dispositivos, su ubicación y sus alrededores en el momento del ataque, viola la legislación internacional sobre los derechos humanos y al mismo tiempo, en la medida que sea aplicable, el derecho internacional humanitario. Murió, por ejemplo, un niño que sepamos en este ataque de los Vipers. Lo que señala este alto comisionado de la ONU es: vos estás haciendo un ataque masivo a miles de personas sin saber quién lo tiene en la mano. Si lo tiene en la mano una persona de Hezbollah, si lo tiene otra persona, o como en el caso de un niño, lo agarró y murió. Entonces, ese ataque indiscriminado para este alto comisionado de la ONU es un ataque violatorio de la legislación internacional. Sí, los 2000 y pico de heridos hablan de que no fue tan quirúrgico. Y bueno, evidentemente quirúrgico no fue porque atacaste a todos los que tuvieran el Viper sin saber quién lo tenía en la mano. Pero bueno, también ha habido ataques a campos de refugiados, sabemos que ha habido civiles muertos. Hay que ver a ver qué pasa con esto. Es cierto que ahora esta resolución de la Asamblea, que no es vinculante, también cada vez más va dejando a Israel en un lugar incómodo en la comunidad internacional. Hay que ver qué consecuencias puede tener esto también a la interna de Israel, para el gobierno de Netanyahu, si cambian algo o no. Hace poco tuviste la noticia de que 3 de los que habían sido secuestrados en el ataque terrorista del 7 de octubre murieron en un bombardeo que se hizo por parte del ejército israelí. O sea, murieron por error, por haber bombardeado un lugar, terminaron matando a 3 secuestrados. Las familias, obviamente, ya se han manifestado. Y bueno, hay que ver, a medida que avanza el curso de la guerra, cómo afecta esto el gobierno de Netanyahu. Sí, ya tuviste el pedido de que se detengan a líderes de Israel y Hamás por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Es una decisión que todavía tiene que tomar la propia Corte Penal, pero ya se hizo un primer exhorto, es decir, eso se acumula también en la presión contra Israel. Supongo que en estos días vamos a saber un poco más también de la postura que tomó el gobierno uruguayo, por qué la abstención, qué postura tiene, se va a ver en los días siguientes, pero ahora se viene Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, que ya están del otro lado del vidrio, esperando para la entrevista central de Fácil Desviarse. Fácil se impone. Fácil desviarse.
Faltan 39 días para las elecciones del 27 de octubre. Será la segunda vez que Cabildo Abierto pase por esa instancia. En 2019, su debut electoral, el partido liderado por por Manini, ¿no?, obtuvo un 11,5%, muy cerca del Partido Colorado. Sin embargo, si nos venimos a este 2024, las encuestas de opinión pública lo muestran bastante detrás de lo que fue aquella votación. Así que bueno, vamos a conversar sobre estos números, pero también sobre cómo están encarando este tramo de la campaña, por dónde van los énfasis de cara a octubre y también los énfasis programáticos para este periodo y para el próximo. No, ni que hablar. Dijimos que íbamos a tener la fórmula presente y efectivamente la tenemos en vivo en estudios. Está Lorena Quintana, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer. Y Guido Mani Ríos, también bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿son de dar notas en dupla? Últimamente sí, en una gira inicial por todo el país estamos yendo la fórmula completa, algo así como una presentación de la fórmula. Luego en la segunda recorrida por todo el país, que va a ser en octubre, la idea es hacerlo individual, en 2 direcciones simultáneas, pero cada uno por su lado. Esa es la idea, pero según la circunstancia y la invitación y lo que cuadre, serán juntos o separados. Bien, ya contó Lorena Quintana en diversas notas su pasado político, que es escaso, pero sí las raíces políticas de su familia, dentro del pachequismo, la lista 123. Podemos decir que Quintana va por esa línea, por la línea colorada pachequista. Bueno, mi mamá fue una pachequista conocida en todo el departamento porque en épocas de campaña se recorría todo Colonia buscando votos para la 123. En ese entonces no quería saber absolutamente nada con la política, además le prohibía totalmente que hablara de mí en alguno de sus momentos que hablaba en público. Algunas ideas pachequistas las comparto, claro que sí. ¿Qué tenía Pacheco? Pero voté no a la asistencia y sí al subsistencias. Un ejemplo de algo que para mí era totalmente posible y que creo que hoy día debería de seguir siendo posible. ¿Es subsistencias? No al asistencialismo. Decía sí a la subsistencia, sí a la facilidad, pero no al asistencialismo. Pero voté a los blancos yo, ¿no? O sea, mi mamá venía con Pacheco, pero mis primeras votaciones fueron a los blancos, después sí, la anterior Cabildo Abierto. Bien. El vínculo con Cabildo Abierto, ¿en qué momento decidiste integrarte y empezar una militancia activa dentro del partido? Bueno, sin duda que Salinas, yo ya estaba en el Ministerio de Salud Pública desde la administración anterior. Salinas en algún momento, ¿no?, me invitó a alguna comisión de salud, de Cabildo Abierto. Yo trabajaba en ese entonces el tema de suicidio en adolescentes, un tema que además había sido el primer año en que el suicidio era la primera causa de muerte de jóvenes en Uruguay, entonces era un tema que se ponía más sobre la mesa. Y fui parte de la comisión de salud en un par de reuniones de Cabildo Abierto. Y bueno, y luego propuse formar la Secretaría de la Familia. Creía que era una cosa que podía diferenciar a Cabildo Abierto de los otros partidos que tienen la Secretaría de la Diversidad, y que Cabildo Abierto, ¿por qué no?, tuviera la Secretaría de la Familia, con el objetivo de que pudiéramos pensar las diferentes políticas en modo familia, ¿no? Bien, por ahí aparece parte de lo que se ha manejado desde que se eligió la fórmula. Quintana tenía la desventaja, si uno mira a los otros integrantes de la fórmula, a Cose, a Robert Silva, a Valeria Ripoll, que no era tan conocida, pero ustedes han dicho, complementa muy bien la fórmula con Manini en cuanto a los énfasis temáticos que quieren manejar en esta campaña. Sí, así es, no era conocida, pero se está haciendo conocer con firmeza en cada una de las entrevistas y en cada uno de los lugares a los que vamos. Mañana emprendemos nuevamente distintos lugares del interior que nos están faltando. Pienso que va a ser bien conocida antes de la elección y sí, claramente ella complementa la fórmula. Nosotros hemos puesto especial énfasis en 4 ejes en la campaña, digamos el tema de la deuda, el tema de las adicciones a las drogas, el tema de la familia y el tema de la seguridad pública. En seguridad y deuda, bueno, lo vengo manejando yo desde hace mucho tiempo y le doy especial hincapié en el tratamiento, digamos,
personalmente. Y en el tema familia y drogas, bueno, Lorena le da ese toque de la experiencia que ella tiene de muchos años, de haber trabajado en esos temas, de haber estado en una policlínica en Cerro Norte, de haber atendido en la puerta del Hospital Maciel, de realmente haber estado en contacto, de no ser una opinadora, sino una persona que con experiencia puede hablar con propiedad de lo que ha significado, por ejemplo, la legalización del cannabis recreativo, de lo que ha significado algunas de las políticas que se han llevado adelante. Ella lo dice no desde la teoría, sino desde la experiencia. También es eje principal nuestro, pero como de eso hablan todos, no los destacamos así como tema característico de Cabildo, el tema del trabajo nacional, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Nosotros entendemos que es un eje central, que también lo ponemos en las prioridades de nuestros discursos, pero ahí sí hay muchos que plantean cosas diferentes a las nuestras, por supuesto. Nosotros tenemos propuestas muy diferentes, pero se plantean de todos lados. Ahora, estos 4 ejes que yo hablaba inicialmente, prácticamente estamos en solitario. Todos hablan de seguridad, sí, pero de propuestas concretas que cambian la realidad de la seguridad no se las ve, por lo menos claramente. Así que en 2 de los 4 ejes, Lorena complementa bien lo que la fórmula presidencial de Cabildo propone, y yo creo que eso es un plus, digamos, que tenemos. Nos podemos meter con alguno de los temas y vamos cada uno, capaz con Manini podemos arrancar hablando un poco de la seguridad. Acá una opinión personal mía y después la pregunta. Cabildo ha sido bastante coherente, te diría que casi desde que arrancó el gobierno, en pedir más medidas de seguridad, y muchas veces como que lo ha corrido bastante al gobierno por el lado de pedir más mano dura, ¿no? Podemos irnos capaz a esa interpelación que hubo con el ministro Luis Alberto Heber en su momento. Termina viendo por un tema de la ingeniería, de cómo se escriben en definitiva las distintas resoluciones, pero ustedes no llegaron a retirar el apoyo completamente, pero firmaron una que era muy crítica con su gestión. Mucha gente interpretó que era como soltarle un poco la mano a esta administración. La línea del gobierno hoy es que estamos mejor. ¿Estamos mejor en seguridad para Manini Ríos? No estamos mejor, pero estamos mucho mejor de lo que estaríamos si no se hubieran implementado medidas desde el gobierno, si no se hubiera dado respaldo jurídico en la LUC, si no se hubiera cambiado la actitud en muchos aspectos. La espiral del delito está creciendo exponencialmente. Los números actuales son comparables con los números que había en el año 19, pero con el Frente Amplio hoy en la conducción de la seguridad pública, seguramente estaríamos mucho peor si partiéramos de la base que el delincuente no es el malo es la sociedad que lo ha condicionado y por eso delinque. Si partimos de la base de muchas de las premisas que llevó adelante el Frente Amplio, de alejar la policía del vecino, si partimos de la base de la falta de respaldo que existía al policía, que entraba en barrios y era escupido y era insultado y a veces se tenía que ir porque si reaccionaba tenía todas las de perder, yo creo que ahí se ha mejorado sensiblemente, pero los índices del delito, los números, los guarismos que hoy tenemos son totalmente inaceptables. Nosotros no nos podemos acostumbrar a esta realidad. Esta realidad es cambiable. Tampoco aceptamos que acá haya una derrota de antemano porque en el mundo está pasando esto o lo otro. Hay ejemplos hoy en el mundo de que con determinación y agarrando el toro por las guampas se pueden cambiar realidades. Yo creo que nosotros tenemos que tomar las medidas de una vez por todas para los cambios significativos. Nosotros proponemos una docena de medidas que, como bien dice, nosotros las presentamos desde el primer día. Nosotros se lo llevamos yo personalmente a los distintos ministros en forma documentada. El equipo nuestro asesor en seguridad, que sin desmerecer a nadie es el equipo más preparado, con décadas de experiencia en seguridad, que saben muy bien el efecto que tiene haber vaciado las comisarías de barrio, porque vivieron la vida en el tema, en las comisarías o en los distintos ámbitos de las fuerzas de seguridad en su momento. Yo creo que el asesoramiento del equipo ha sido fundamental y ha llevado documentos al Ministerio del Interior cuando se convocó a los distintos partidos a conversar en el Ministerio. Podemos hablar con propiedad. No venimos en el año electoral como decía la poesía de Serafín J. García, esos maracanaces que vienen del pueblo a hacer promesas que nunca se cumplen. No venimos
en el año electoral a pedirle a la gente el voto tocándole la música que le gusta escuchar. No le decimos van a tener un soldado en la puerta de su casa que le va a dar la seguridad para que nos den el voto. Lo que estamos diciendo ahora es lo mismo que decíamos en el año 20, o muy similar. Estamos desde el primer momento con críticas a cómo se ha encarado las políticas de seguridad nacional, de seguridad nacional. El problema que se suscitó cuando la interpelación, que generó aquella declaración híbrida, que sacaron una línea de cada párrafo y armaron con eso una declaración, fue bastante sui generis lo que pasó ese día, pero mostró claramente que nosotros, el problema nuestro no era con el ministro, no, por eso no lo censuramos al ministro, no era con el ministro, era con las políticas de seguridad, y así lo hicimos ver. Entonces tenemos esa espalda para venir ahora y volverlo a plantear. Tenemos que hacer cambios sustanciales. La gente, el pueblo uruguayo se merece mejores condiciones. Basta ir a un barrio, ir a determinadas horas a un barrio y hablar con la gente. Realmente hay horas en que empieza la balacera diaria y están todos acostumbrados. Saben que a 50 metros está la venta de drogas, que la han denunciado 17 veces y no han tenido respuesta. ¿Este ministro Martinelli es un buen ministro del Interior? Yo no quiero calificar ni bueno ni malo, pero en cierta forma continúa con las políticas que se vienen aplicando desde el primer día. Los asesores en general, puede cambiar algún nombre, pero son los mismos. El asesor principal era el que hoy asesora al Partido Colorado, con una visión diferente que la que nosotros tenemos. Entonces, bueno o malo el ministro, yo creo que está mal, porque tampoco quiero decir que los anteriores fueron buenos o malos. Yo digo que las políticas que se vienen aplicando no son las necesarias en esta etapa, en esta circunstancia que estamos viviendo, y es lo que hay que cambiar. Manini, ustedes desde la campaña pasada que hablaban de se acabó el recreo, es decir, algún eslogan que venía reforzado con propuestas puntuales, ¿no? Que dice que no se las llevaron a lo largo de este gobierno y que ahora se la presentan a la ciudadanía nuevamente para que le den su voto de confianza. Pero, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía de que un próximo gobierno de coalición no haga lo que hizo este gobierno de coalición, según usted mismo dice, que es básicamente no tomar ninguna de las ideas de Cabildo? Bueno, la confianza, primero que nada, en la vida hay que actuar por opciones, ¿no? La otra opción es volver a quienes durante 15 años no invocaron una, a los que en cierta forma son los padres del desmadre que hoy estamos viviendo, a los que inundaron a la sociedad de drogas, podemos hablarlo después en el otro tema, a los que, facilitaron el desembarque de bandas criminales en el Uruguay, facilitaron la situación que hoy estamos viviendo, que se viene arrastrando de esos años. Esa es la otra opción, volver a eso. Es una opción, por supuesto. La gente puede volver a eso. Ahora, si la gente se está quejando de la inseguridad y vuelve a eso, lo menos que yo puedo decir que son incoherentes, lo menos. En esta opción, acá lo importante es que Cabildo tenga la fuerza suficiente para que su voz no sea ignorada. En esta administración, prácticamente en materia de seguridad pública, prácticamente no fueron consideradas las propuestas. Algunas, algo se avanzó, pero hasta ahí nomás. Pero ¿cómo hace para garantizarle a los votantes de que efectivamente las propuestas de Cabildo van a ser tomadas en cuenta? Podría, por ejemplo, decirle a su socio de la coalición que en ese compromiso que eventualmente firmen se incorporen sí o sí algunas de sus ideas, porque si no, no hay coalición. Es importante la fuerza que tenga Cabildo resultante del acto electoral. Por eso a la gente le decimos, ¿usted quiere cambiar la realidad en seguridad pública? Bueno, vote a quien le puede cambiar la realidad. Usted tiene 3 opciones. Una es volver a lo mismo que hubo durante 15 años y que no invocaron a nuestro concepto. Otra es más de lo mismo. Y la tercera es, vamos a cambiar sin volver atrás. Vamos a cambiar. Y es en ese cambio, que le decimos a la gente, analicen, comparen, vean qué es lo que ustedes están más de acuerdo. ¿Coinciden o no coinciden con nosotros que hay que hacer la batería de medidas que estamos proponiendo? Si no están de acuerdo, sigan por más de lo mismo o vuelvan a lo que hubo durante 15 años. Ahora, eso sí, después que no vengan a hacer marchas y quejarse de la inseguridad que hay en el país cuando votaron a los que ya sabían que les iban a generar estos problemas o la no solución a los problemas. Entonces, realmente la propuesta nuestra es denos la fuerza suficiente para que nos escuchen. En este tema y en los demás temas que vamos a conversar seguramente enseguida, precisamos la fuerza para que nuestra voz sea tenida en cuenta, considerada y no ignorada olímpicamente. Ese es el desafío que tenemos y por eso es que estamos recorriendo y mostrando cuál es nuestro proyecto. Yo digo, el 27 de octubre los uruguayos tienen que elegir con libertad.
Elecciones libres, se dice. Siempre va el calificativo de elecciones libres. ¿Qué significa elegir libre? ¿Qué significa eso? Elegir con conocimiento de qué se está eligiendo. Si nosotros elegimos basados en la publicidad, como quien compra un producto cola en el supermercado, porque tiene mejor publicidad, si elegimos así, después no nos quejemos por las sorpresas que nos llevemos. Elección libre es comparar programas, es comparar propuestas, es comparar es decir, quién me puede solucionar el problema y quién me lo puede, por el contrario, agravar ¿Pero ese hay alguien que problema. se presente como una publicidad de refresco cola? Bueno, ¿Esta yo creo que sí, que hay más de un caso de que es ostensible el dinero disponible, que también... No, yo no voy a dar nombre. Bueno, eso porque no tiene gracia, eso lo Bonelli. concluyan ustedes. Porque No, lo sabemos todo, dice dinero, publicidad. Los periodistas, yo abro mi celular y encuentro caras que no quisiera ver y las veo ahí de entrada porque pagan publicidad. Y después averiguo, lo peor de todo que averiguo cuánto me saldría a mí, 15 menciones, 15 modestas menciones, 880.000 pesos más IVA, no sé. O sea, números que son disparatados. Yo digo, ¿cómo hacen para poder bancar esto que aparte se viene sosteniendo de hace mucho tiempo? Y ni que hablar la cartelería, y ni que hablar los spots televisivos, radiales, con tal excusa o tal otra, porque hoy teóricamente no se podrían hacer y sin embargo están en la vuelta. Entonces yo digo, ¿cómo puede haber tanta plata volcada a esto? ¿Cómo puede, digamos, quién pone esa plata? ¿Qué pide a cambio? Porque acá no hay almuerzo gratis, el que pone algo pide. Sería bueno al menos que la gente lo considere, lo tenga por lo menos en el menú de cosas que tiene que saber. Lo nuestro es tratar de llegar con el mensaje de nuestros proyectos a la gente y bueno, estamos convencidos de que vamos a llegar antes del 27 de octubre. Emergencia Nacional en Seguridad, algo de eso hablamos, es una de las propuestas del programa de Cabildo Abierto. El otro es en adicciones. Y en ese sentido, ¿por dónde irían los principales cambios que habilitaría una declaración de emergencia de ese tipo? Lo primero que nosotros creemos es que la política de prevención, la que debería de intentar que sean menos las personas que inician los consumos de sustancias y que sean menos las personas que tienen un problema por el consumo de sustancias, hoy en Uruguay son erróneas. Porque hoy la política de prevención en Uruguay se basa en la disminución de riesgos y daños. La política de prevención dice, consumí todo lo que quieras, como Estado busco disminuir el daño que te puede hacer el consumo de esa sustancia. Y esa es la base de la política de prevención en Uruguay. Por eso es que se reparten bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Disminuye el consumo de éxtasis? No, por supuesto que no. Lo que disminuye es el riesgo que podés tener al consumir éxtasis. Por eso es que hacen un cartel, como había en la interbañaria, que decía, si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. ¿Disminuye el consumo de cannabis? No, por supuesto que no. Lo que hacen es buscar que el daño que te puede hacer el cannabis sea menor. Nosotros creemos que eso es un error, que el país debe de enfocarse en que sean menos las personas que inician los consumos y menos las que tengan un problema. Y en eso tenemos una experiencia como país, con una sustancia que nuestros hijos consumen menos que nuestros abuelos. Y esa sustancia, que es el tabaco, la política de prevención no buscaba disminuir el daño del consumo del tabaco, buscaba disminuir el consumo de tabaco. Entonces no decían, fuma todo lo que quieras, pero ponele filtro. Fuma todo lo que quieras, que es un tabaco de buena calidad. No, decían, no hay que fumar, hace daño. Y lo que se hizo con esa política fue educación en todos los niveles. Yo creo que no quedó un gurí que no aprendiera el riesgo del consumo de tabaco. Los guríes se venían a casa y le decían al abuelo, no fume que te hace mal. ¿No? Y que no quedó un uruguayo que no supiera que el tabaco te podía causar cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿No? Que las enfermedades cardiovasculares tenían que ver también con el consumo de tabaco. Se prohibió la propaganda. Nuestros hijos no vieron películas, reclames de televisión donde toda la felicidad, el éxito, el más lindo, se fumaba un cigarro. Ahora no lo vieron. Propaganda de marihuana, ¿no? Hay propaganda de marihuana. Vos ves el ómnibus de Cucha con una hojita de marihuana que dice Congreso Pro Cannabis. Bueno, vos pero es un congreso privado. Vos entrá no deja de ser propaganda para la gente. Vos entrá al YouTube y hay un youtuber atrás de otro enseñándote lo bueno, como si fuera médico, lo bueno que es consumir cannabis y cómo se hace y cómo se... Pero ¿cómo detenés a un youtuber de explicarte cómo fumar marihuana? Y bueno, en tabaco se hizo, ¿no? La normativa hizo que no podía, ni siquiera el supermercado te puede poner la cajita de tabaco como había antes. O sea, nuestros hijos cambiamos la cultura con tabaco. Claro, pero si uno mira las facilidades que tiene para consumir tabaco, son mucho más que las que tiene para consumir marihuana. Tenés que ir a una farmacia, estar en un registro, o ser autocultivador, o ser un miembro de un club. O sea, en el fondo es dificilísimo.
clarísimo, que vos si querés hacerlo legalmente, fumes marihuana. Obviamente conseguirlo ilegalmente es otro tema, pero ahí, ¿cómo querés entrarle ahí a ese tema? El consumo es legal en Uruguay y siempre lo fue. Vos podés consumir lo que quieras mientras no le hagas un daño a un tercero. O sea, acá nunca tuvo prohibido consumir. Antes se consumía solo del narcotráfico, ¿no? Es verdad. Y ahora peor, porque le damos un 15%, y antes era de un 4%. Y un 4% de THC. Tenemos por lo menos algunos estudios que dicen de cuál podría ser el riesgo de 15%. ¿Hay estudios? No. Entonces, el Estado está vendiendo algo que no sabe, porque no hay estudios con un 15%, el riesgo de la persona que está eligiendo sin la libertad, porque no está sabiendo el riesgo al cual se puede enfrentar consumiendo. Tampoco sabemos si hay una irreversibilidad o no, como sabemos que con el 4 generalmente hay, porque la mayoría de los estudios lo muestran, pero no sabemos con 15 si lo va a haber. No sabemos cuánto va a acelerar el daño con 15. A mí me parece sumamente irresponsable que el Estado venda algo a la población sin saber el riesgo al que la población se enfrenta consumiendo eso. Por eso ahí no hay introdujo una dimensión libertad. Que es interesante, ¿no? O sea, cuando se habló de regular el mercado de cannabis acá era justamente porque no había posibilidad, entre otras cosas, de estudiar sistemáticamente el tipo de cannabis que se consumía en el país, ¿no? Llegaban muestras diferentes de cannabis paraguayo. Bueno, ahora, el otro día tuvimos a Rodolfo Ferrando del Hospital de Clínicas hablando justamente de esta investigación, y esta regulación por lo menos nos permite ahora testear un mismo tipo de cannabis en diferentes consumidores. Es un avance con respecto al nada que existía antes, ¿no? Sí. En sentido que, es verdad, está bueno tener información validada por especialistas sobre los efectos que tiene, pero de esta forma se puede generar esa información. Con la antigua realidad no se podía generar esa información. Si el objetivo era generar información, ¿por qué estuvo 5 años esperando que le pudieran bancar el estudio, bueno, Fernando? 5 años pasaron. Lo Si dio, yo quiero lo dio a legalizar... entender y dijo que quizás haya algún... No voy a poner palabras que no dijo, pero uno puede interpretar que capaz que había presiones por parte de grupos interesados, como sí dijo que existen presiones para el alcohol, ¿no? Porque no se pasa legislación para el alcohol en Uruguay de la forma que se pasa para otros temas. Fernando, cuando presenta a la Junta Nacional de Drogas que quiere estudiar el cannabis, vaya si sería importante. Estamos vendiendo en farmacia algo que no hay estudios que muestren el efecto que hace. Y sin embargo le ganan otros estudios que si vos lo mirás, lo que ganaron era buscar en el agua del water la cantidad en un baile que había. O sea, no tenía nada que ver. Entiendo, pero una cosa no quita la otra. Sin duda, pero si uno de los objetivos de regular el mercado era poderlo estudiar, explícame por qué pasaron 5 años y ni siquiera se lo dio la plata la Junta Nacional de Drogas, se ganó con CECIC, con algo que es universitario. ¿Por qué tanto énfasis en la marihuana? Te pregunto por el lado de medicina, ¿no? Como tú sos médica, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en la marihuana cuando en realidad ves que el alcohol es una sustancia mucho más peligrosa, tiene mucho más consumo en los jóvenes, hay muertes por alcohol, no hay muertes por marihuana, no hay sobredosis de marihuana, sí hay sobredosis de alcohol? ¿Por qué hacer tanto énfasis en la marihuana cuando mirás que el alcohol, el Estado tiene una participación y avala mucho más la venta de alcohol que la de marihuana? Hace 50 años nuestro país reguló el mercado de alcohol. Hoy es la causa de muerte de la mayoría de las enfermedades el alcohol. Menudo error. Entonces, ¿vamos a seguir regulando otras sustancias para que dentro de 20 años, digamos, la mayoría de las muertes se dan por esta sustancia? ¿Se puede morir por exceso de marihuana? Perdón, pero podés tener una psicosis aguda y podés matarte con exceso de marihuana. Digo, podés tener... ¿Sabés qué es para mí lo peor de la marihuana? Lo peor de la marihuana es que hay algo que se dejó de estudiar en adicciones y es la perspectiva de clase. Y cuando vos ves a un gurí de Punta Carretas o de un nivel socioeconómico alto, decime que se quiere fumar un porro con todas las herramientas y todas las oportunidades de la vida que quieras, que tiene, es una cosa. Y decime, tiene derecho y libertad de consumir. Pero cuando vos ves un gurí que nació donde yo trabajaba, en Cerro Norte, ¿no? Con 0 posibilidades, el único capital que tenía para poder salir de la situación donde nació era estudiar. Y vos, en tu mensaje, no pasa nada, está todo bien, todo legal, no te enseño del daño que te puede hacer el cannabis, te lo vendo en farmacia, es una plantita, es natural, capaz que hasta me hace bien porque se reguló a la misma vez medicinal. Le estás bloqueando la única oportunidad que tenía porque no va a poder estudiar. No le va a permitir estudiar. Pero la solución es entonces, dar no mejor es, información, básicamente. No echar para atrás con la regulación. Mirá, yo creo que regular el mercado de otras drogas, como pretende el Frente Amplio en su programa de gobierno, porque dice que quieren avanzar en la regulación del mercado de otras drogas. Ellos dicen, nos salió sote cannabis.
entonces vamos por otras drogas. Te voy a decir una cosa, la lucha para regular el mercado, los legalizadores decían que era para luchar contra el narcotráfico, estamos de acuerdo. Esa era la bandera, vamos a luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico triplicó el trabajo. Triplicó la ganancia, gracias a nuestra menudo favor le hicimos. Y porque la cantidad que hoy consumen, porque es un mercado imparable por la fidelización de sus consumidores. Es un mercado imparable. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué aumentamos a 15 el THC? ¿Por qué aumentamos irresponsablemente, sin saber el efecto que puede hacer en las personas en Uruguay que compran a 15? ¿Por qué lo aumentamos? Quintana, porque el narcotráfico lo tenía a 15. Entonces ahora el narcotráfico lo va a aumentar a 30. Escuchó, O sea, ¿qué se piensan? lo escucha, es socio Lo de la coalición. conozco perfectamente, fuimos compañeros de residencia. Cuando se cuestiona justamente el proceso de regulación del mercado de cannabis y el aumento del consumo de cannabis en Uruguay, él dice, bueno, miremos la realidad de la región. O sea, el cannabis, el aumento del consumo de cannabis se ha dado parejo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, con la única diferencia que en Uruguay hay una porción del mercado que se lo ganamos al narcotráfico. ¿Sabés lo que dicen los argentinos? Que la culpa es nuestra, que ellos aumentaron por culpa nuestra. Y te digo, aumento del cannabis, ¿es mundial? No. Contame, ¿pasó en todo el mundo? No, pasó solo en los 2 países que tenemos al lado. Radio muestra evidencia en ese sentido. Es decir, el consumo de cannabis aumentó parejo en toda la región. Sin embargo, 200% en Uruguay, nosotros, casi 200% Argentina, 0% en países de Europa. No es mundial. ¿Cómo no 0%? Aumentó el consumo de cannabis porque en todo el mundo empezó a consumir cannabis. Suecia aumentó el consumo de cannabis. No, es un aumento Islandia y Finlandia aumentó el consumo de cannabis. Pero eso entiende no es lo que así. le digo, o sea, Y yo a te voy a diferencia decir de otros una cosa. países, en Uruguay hay un porcentaje de la población que accede no en el mercado negro, sino en el mercado legal. Y a diferencia de otros países, nosotros ya estamos en un 15 vendiendo en el mercado y la gente, y en el contrabando lo tiene, y el narcotráfico lo tiene un 20. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿La salud de la gente? No, la pregunta es por dónde. Pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Por dónde piensa ir? Para mí, primero hay que educar, no tengo duda. La gente sabe que puede causar cáncer de testículo, que puede causar esterilidad en el hombre, lo sabe. Estás consumiendo sabiendo lo que te puede causar con un 4, con un 15 no sabemos. ¿Sabe que los paquetes estaríamos bien? Hoy en la publicidad. ¿Pero qué paquete si vos estás vendiendo con 15 y no sabés lo que te va a generar un 15? No, la pregunta es Estás poniendo algo que es falso, porque los estudios son con un 4. La pregunta es para, digamos, aumentar la información, para que la gente tome decisiones con evidencia, ¿no? Plantea una campaña de bien público, de radio y televisión, plantea, digamos, que aparezcan los paquetes. ¿Cuál es la idea concreta para que la gente sepa lo que está consumiendo? Nosotros queremos primero que se cumpla la ley que legalizó la marihuana recreativa, que habla de la educación, de la prevención. Estamos convencidos que el tema del tráfico de drogas, la problemática de drogas tiene 2 caras. Una es el narcotráfico, pero la otra es la demanda. Hay que actuar sobre la demanda. La única guerra ganable, la del narcotráfico no es ganable. La demanda sí es ganable. Ganable si logramos que la cultura de nuestros jóvenes se aleje cada vez más del consumo de drogas, pero no estamos haciendo nada al respecto. Nosotros precisamos imponer en los programas de la ANEP desde los niños de primer año de escuela, de un gurí con 6, 7, 8 años que empiece a escuchar que la droga es lo peor que le puede pasar a él y a su familia. Es necesario educar. Los gurises aprenden, los gurises en temas ambientales y todo, vaya, se habrán aprendido en estos años. ¿Cómo no van a aprender que la droga es lo peor que hay? Hay que alejarlos por supuesto, después cuando llegan a determinadas edades van a tener la tentación y algunos van a fumar igual porque esa libertad no la pierden nunca. Pero al menos que estén sabiendo. Hoy el registro dice, las estadísticas que empiezan a consumir con menos de 15 años promedialmente. Seguramente la inmensa mayoría jamás se escuchó del daño que le ocasiona. Yo hablé con un neurólogo, con Salinas, que era neurólogo antes de que fuera ministro. Y hablábamos un día y él me dice que el consumidor menor de 18 años tiene daños irreversibles a causa del consumo de marihuana. Daños irreversibles, que decir que después no lo arregla más. Y eso lo saben los gurises, por lo menos que lo sepan. Lo que estamos pidiendo es una campaña masiva, donde la ANEP es fundamental y los medios de comunicación son fundamentales. Creo que es lo mínimo que se puede pedir en un país que más o menos en serio le preocupe la salud de sus habitantes. Me queda clara la parte de la educación. Para cerrar el tema legal, que no me queda del todo claro, porque se elogió la política del tabaco, pero no se propone la misma política respecto al tabaco. Sí se propone desandar lo que fue la regulación del mercado de la marihuana.
Se habló de las condiciones del alcohol, que es lo más dañino, pero tampoco se propone hacer lo mismo con el alcohol. ¿Por qué el foco en la marihuana y concretamente el cambio normativo respecto a la marihuana, cuál sería? Nosotros proponemos con todas las sustancias de mayor consumo en Uruguay hacer lo mismo que con tabaco. Con todas. Entonces, educación en todos los niveles de lo que pasa con cocaína, porque ojo con cocaína, ¿no? Porque ni lo hablamos, y es un consumo que no es menor en Uruguay. Lo que tiene diferente la cocaína es que la gente, a diferencia de la pasta base rápidamente pierde su trabajo, su casa, ¿no? Cuando querés acordar, está en una situación bien complicada de vida. Pero la cocaína se mantiene trabajando. Pueden faltar algún día y se pegan un certificado por alguna cosa, pero generalmente hay gente que se mantiene en el trabajo y va haciéndole el daño del consumo de cocaína. Nosotros planteamos que los mismos puntos que tuvo la campaña de tabaco, que fue excelente y que tuvo sus resultados y reconocida a nivel mundial, lo hagamos con las sustancias de mayor consumo en Uruguay, con todas. Incluido el alcohol. Con alcohol, con cannabis, con cocaína, con éxtasis. Y la posibilidad de comprarlo respecto al alcohol, el tabaco y la marihuana. Nosotros creemos que esto que se está haciendo ahora es un desconocimiento de la ley del mercado. Porque vos ahora aumentás a 15 y todavía festejás que aumentás a 15 y va a pegar más en farmacia. El narcotráfico no se va a quedar quieto, no se va a ir para la casa llorando porque el Estado de uruguayo le ganó vendiendo a 15. No, va a vender a 25. Y el consumidor va a buscar la que pega más. Va a buscar la que pega más y va a buscar la más barata y que pegue más. Entonces, para nosotros es un camino de ida que lo único que hace es mayor daño en Uruguay. Mirá lo que está pasando con el narcotráfico. Está vendiendo cannabis entreverado con pasta base para que pegue más. Vamos a vender también en farmacia. O sea, la base de quienes quieren avanzar a la regulación del mercado, que es la libertad de poder ir a comprar a la farmacia la droga que vos quieras y elegir. Entonces mañana vamos a vender fentanilo recreativo en la farmacia y vamos a disponer de una ciudad del Uruguay para que puedan ir a consumir los fentanilos recreativos. Nadie o sea, propone la el fentanilo recreativo en Uruguay, pero ¿no? la base es la misma. Vas aumentando por ahora, en por el ahora. consumo. Bueno, pero contame qué pasa con cannabis. Para mí es totalmente irresponsable vender algo que no sabés el daño que está generando y lo vende el Estado. Pero entonces irresponsable. la propuesta de Cabildo entonces es que la deje de vender el Estado, pero que se pueda adquirir como se adquiere el tabaco o el alcohol, o no, directamente que no se pueda comprar. La propuesta de Cabildo es que no siga avanzando lo que están haciendo con cannabis. O sea, congelar en todo caso. Porque si no mañana la van a vender a 20 y después a 30. Y dar la verdadera lucha que hay que dar contra el narcotráfico. Porque la lucha contra el narcotráfico está perdida, es un eslogan. Es un eslogan. No, es una evidencia empírica. Perdóname, ¿qué pasó en El Salvador? ¿Qué evidencia te dejó El Salvador? ¿Es empírica mundial? ¿El Salvador qué pasó con el narcotráfico? Pero entonces tenemos que... pero es un ejemplo. Someter el Estado de Derecho a una suspensión para combatir el narcotráfico. Si el país deja de luchar contra el narcotráfico, es un Estado fallido. Contame cómo le cerramos la frontera al narcotráfico en Uruguay. ¿Vos viniste en algún momento de Santana de Libramento a Montevideo? ¿Te paró alguien? Perdón, Quintana, quiero detenerme porque no es al azar que tira el ejemplo de Salvador, que es un ejemplo que a veces se lo vende como exitoso para el combate de los grandes grupos delictivos, ¿no? Que son, entre otras cosas, tienen las particularidades. Te nombro otro. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en China? No, te bueno, nombro pero otro ¿qué país. pasa en Malasia, donde si te agarran con droga te dan pena de muerte? Y te nombro de izquierda y de derecha. Pero China entonces y Japón. estamos hablando de una inflación punitiva, por ejemplo, para el narcotráfico. O sea, no solamente atacar el tema de la marihuana. El caso de Salvador, obviamente, hay un estado excepcional del derecho. No sé si comparten ustedes esa apreciación. Sí. Nosotros nunca planteamos de importar modelos extranjeros. No está en el menú suspender las garantías constitucionales con para luchar contra la marihuana. las reglas de la democracia liberal que nosotros tenemos, las herramientas de El Salvador no las podemos incorporar. No, pero nosotros creemos que la verdadera lucha contra el narcotráfico en Uruguay no se está dando. Están cerradas las fronteras. ¿Sabés lo que tiene que pasar? El narcotráfico tiene que ver que es difícil entrar a Uruguay. Eso es lo que tiene que ver el narcotráfico. ¿Ve que es difícil? Vos viniste caminando de Yaguarón, venís acá. En el Chuy, contame, por el puerto. Y los escáneres nunca están. O sea, la verdadera lucha contra el narcotráfico en Uruguay no se está dando. Bien. No se está dando. Lo llevo para otro tema, porque así no cubrimos otros lugares, ¿no? El tema de la familia, la planificación familiar y también la natalidad, ¿no? Ahí Cabildo Abierto ha hecho un énfasis, por un lado, en la baja natalidad que tiene hoy el Uruguay y la posibilidad de aumentar eso con determinadas acciones. Y después está el tema de la crítica a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En alguna entrevista han dejado claro que si fuera por Cabildo se derogaba
pero ustedes entienden que hoy el resto de los partidos políticos no están afines a eso, por lo cual no lo proponen. Preguntar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la postura sobre la interrupción del embarazo y la política de natalidad. Nosotros entendemos, ya te doy la palabra, nosotros entendemos que la familia es una institución imprescindible en la formación del ser humano. Cuando falla la familia empiezan los problemas. Muchos de los grandes problemas que hoy tenemos, de estos que hablamos hasta ahora, droga, delito, muchas veces tienen su origen en familias disfuncionales. Es importante fortalecerla, volver a tratar de reconstruir aquel respeto que había a la familia, aquel marco en el cual el ciudadano se puede desenvolver en sus primeros años en mejor forma. Entendemos que eso es un aspecto esencial y que lamentablemente en los últimos tiempos se ha venido imponiendo una cultura, digamos, que va debilitando a la familia. Para nosotros eso es realmente esencial, es lo que puede empezar a cambiar la realidad también en materia de seguridad, en materia de adicciones y todo, va por ese lado y por eso es que ponemos especial énfasis. Le hemos puesto siempre, pero particularmente en estos últimos tiempos cuando vemos que la problemática en distintos campos avanza. Nosotros defendemos la vida. Creemos que el primer derecho que tiene el ser humano es a vivir y por eso no estamos a favor del aborto ni de la eutanasia. Tenemos claro que si hoy nos paramos a ir en contra de la ley de aborto, solamente Cabildo Abierto levantaría la mano en el Parlamento, lo tenemos clarísimo. Entonces queremos ver las medidas posibles para que tome Uruguay para defender la vida. ¿Para qué? Para que no sean muertos los niños antes de nacer. Entonces, por ejemplo, si la situación es la económica, he acompañado a muchas mujeres en este tránsito después de 20 años de hacer consulta. Bueno, ¿por qué no que el país pueda resolver la situación económica, apoyos económicos para que no sea la causa por la cual la mujer decide el aborto, la razón económica? Si hay otra causa que no es la económica, que también las hay, ¿por qué no poder promover la adopción desde el vientre materno y que ese gran acto de poder dar a luz y darlo en adopción para salvar esa vida? Esas son dos propuestas que nosotros entendemos que para poder defender las dos vidas las vamos a proponer. Con el tema de la postura en contra del aborto, no hay una diferencia un poco irreconciliable, digo, con el otro lado, ¿no? Porque si vos estás en contra del aborto, ¿qué pasa cuando una mujer, ¿no?, te dice que quiere interrumpir el embarazo? La única alternativa es obligarla a que dé a luz, ¿o no? Nosotros sabemos que no podemos ir en contra del aborto en Uruguay. Nosotros defendemos la vida. Entonces queremos defender esa vida que para mí, evidentemente, soy médico, para la medicina hay una vida. O sea, no es tu cuerpo, tu decisión, es otra vida. Y nosotros creemos que tiene derecho a vivir, que es el primer derecho. Entonces apostamos a poder salvar las dos vidas con diferentes propuestas. El argumento esgrimido de que es el derecho de la mujer sobre su cuerpo, nosotros entendemos que no es así, que lo que hay dentro de la mujer es otra vida diferente. Así lo entendió también Tabaré Vázquez cuando vetó la ley en su primer gobierno. Dijo, desde la biología es una vida diferente. Y no cabe duda que desde la biología, desde la ciencia, no desde la religión, desde la biología, desde la ciencia, es otra vida. Cegar una vida, bueno, es terminar con una vida. Tiene la gravedad que tiene eso. Entonces, el último año acá en el Uruguay, casi 11.000 abortos se hicieron. Bueno, son casi 11.000 niños que no nacieron. Para nosotros eso pero esos merece... abortos pueden haber sido hechos clandestinamente, ¿no? Cuando se dice niños que no nacieron, en realidad y hay tantas nadie cosas... te garantiza que hubieran nacido, todo lo contrario. Posiblemente muchas de esas personas hubieran optado por un aborto. Pero no estamos hablando de aquí de la prohibición del aborto, estamos hablando de tomar medidas para evitar que el aborto se digo produzca. la cifra esa que se pone arriba de la mesa, 11.000 abortos, 11.000 posibles vidas, no. Quizás 11.000 posibles abortos clandestinos también. Bueno, los números seguramente serían otros si hubiera una cultura diferente. Seguramente en el Uruguay nunca debe haber habido 11.000 abortos en toda su historia. Nunca debe haber. Parte de las medidas novedosas en cuanto a políticas de natalidad es el salario maternal. Ahí lo que proponen es crear un salario para aquellas madres de familias que tienen un tercer hijo y decidan no trabajar para quedarse al cuidado. Está estimado de cuánto sería ese salario, y lo otro,
¿por qué no dejaron afuera la posibilidad de que sea un padre de familia que tome la misma decisión? Nosotros entendemos que la baja natalidad es un grave problema. Realmente, si uno mira lo que pasó, muy por debajo de lo que el Instituto Nacional de Estadística pronosticaba para este tiempo, y que si esto sigue así, si sigue en picada la baja natalidad, realmente vamos a tener graves problemas, por ejemplo, con la seguridad social, ¿no? Sin duda que con la seguridad social. Entonces entendemos que hay que buscar la forma de resolver este problema. Hay que buscar la forma, que sin duda que no es algo partidario. Deberíamos estar todos los partidos sentados en pensar cómo hacemos para que no siga disminuyendo la natalidad en Uruguay, porque esto nos va a traer graves problemas como país. Sabemos que hay un estudio de comportamientos reproductivos que le preguntan a los uruguayos, después de haber pasado la etapa reproductiva, cuántos hijos tuvieron y cuántos los hubieran querido tener, y la mayoría tuvo menos de los que les hubiera gustado tener. Y la causa que dicen, el por qué tuvieron menos, es la económica. Entonces, sin duda que una de las formas de poder abordar este tema es a través de la situación de la economía. Una de las propuestas de Cabildo Abierto es la disminución del IRPF hasta un IRPF de 0 para aquellas parejas que tienen más hijos. Van teniendo más hijos, van disminuyendo los IRPF. Entendemos que la clase media, que es la que además en este estudio muestra que es la que decide tener menos hijos de los que lo hubiera querido tener, esto puede llegar a ser a favor de que aumente la natalidad a través del aumento en la clase media. Y otra propuesta tiene que ver con lo que uno ve muchas veces en terreno, que son los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la mujer queda a cargo de esos 2 y 3 hijos. Es por eso nuestra propuesta. Quizás tendríamos que tener más propuestas, pero entendemos que esto es algo que hay que resolver. Y quizás no sean las mejores, pero entendemos que hay que proponer cosas para que esto empiece a cambiar. Quintana, una frase que le dejó en una entrevista en la mañana, que tiene que ver con la Secretaría de Familia, tiene que ver con la concepción de familia y con la concepción de mujer, ¿no? Usted decía que en realidad hoy día el discurso es... que es terrible tener hijos, es espantoso, te arruinas la vida, no te desarrollas como mujer. Y ahí decía Quintana, cuando la realidad es que tener un hijo es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. ¿De qué sirve todo lo demás? Es lo que te consagra mujer en realidad. Y esa es la frase que puede hacer ruido, ¿no? O sea, el hecho de ser madre es lo que te consagra como mujer. No recuerdo esa frase, por la Es duda. lo que te consagra mujer en realidad. Vengo haciendo consultas hace 20 años de jóvenes, ¿no? Y uno pasó de escuchar que más allá de lo que quisieras hacer o estudiar, tener un hijo estaba dentro del plan, ¿no? A decir ni loca, ¿no? A decir la maternidad te arruina la vida, la maternidad no te deja hacer tu vida, tu proyecto, tu viaje, ¿no? Lo que vos quieras hacer. Vengo de escuchar eso en estos años de atención. No tengo dudas que hay un cambio de la mirada a la maternidad y a la paternidad. Hay un cambio cultural en Uruguay. O sea, no es solo la económica la razón. También hay mucha gente que no quiere tener hijos porque no quieren tener hijos. Y esa cantidad de personas en Uruguay que deciden no tener hijos, que no quieren tener, ha aumentado. Y sin duda que esto es un cambio cultural. Claro, yo he acompañado en los últimos días a muchos pacientes en sus últimos días de vida. Y te puedo asegurar que cuando el paciente está en esos últimos días de vida, no le importa el auto, la marca, el auto que tenga en la puerta, ni la cuenta bancaria que pueda llegar a tener o no tener. Lo único que le importa es que esté su hijo al lado, sus hijos al lado, dándole la mano. Entonces yo apuesto a que la persona sola es mucho más vulnerable y que la familia sin duda es parte de resolver la mayoría de los problemas que hoy tiene Uruguay. Porque algún demógrafo puede decirte, no, en realidad, a incentivar a que las mujeres se queden en su casa, digamos, criando un hijo, desalienta de alguna forma su salida al mercado laboral, que es uno de los logros o reivindicaciones históricas que se han tenido, ¿no? Cuando la madre tiene 2 hijos y está esperando su tercero, no le podés ofrecer un trabajo, porque no lo va a agarrar. Le tenés que ofrecer ayuda para por lo menos hasta que ese hijo tenga 4 años y realmente pueda ir al jardín, al CAIF, y ahí pueda empezar a trabajar. Pero un trabajo no lo va a agarrar, esa es la realidad. La mujer que tiene su tercer hijo y recién nacido el tercer hijo, hay que ayudarla económicamente. Hay que ayudarla económicamente. Bien, seguimos conversando con la fórmula de Cabildo Abierto después de una breve pausa y nos metemos con otro tema de campaña y algunos temas de coyuntura política. Es fácil desviarse. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse. Unos minutos más con la fórmula de Cabildo Abierto, con Lorena Quintana y Guido Manirrios. Manini, ¿usted dona su sueldo al combate de las adicciones? Yo dono mi sueldo a instituciones que están relacionadas con la recuperación de adictos. Lo estoy haciendo desde el primer día, pero no hago alarde de eso, ni hago caudal, ni pretendo sacar ningún rédito.
lo hago porque estoy convencido de que es necesario un gesto que permita a instituciones que muchas veces sus carencias son económicas, pero que tienen resultados reales. Estamos recorriendo con Lorena justamente en todo el interior, vamos a centros de recuperación de adicciones, y realmente si tuvieran más recursos estarían en mucho mejores condiciones. Centros privados estoy refiriendo, muchas veces relacionados con alguna iglesia, otras veces no, pero centros privados de gente que trabaja por amor a la camiseta, que trabaja con un espíritu determinado, que logra resultados realmente muy buenos. Entonces, bueno, buscamos algunas de esas instituciones y le estamos dando nuestro apoyo. Hablemos un poco del relacionamiento de Cabildo Abierto con los otros socios de la coalición. ¿Fue un antes y un después el caso de Irene Moreira y la adjudicación irregular de vivienda? Porque en el imaginario de mucha gente quedó esa idea de, bueno, que Cabildo le da vivienda a sus militantes. Y ella dio una conferencia de prensa posterior donde, bueno, explicó que no era el caso, dijo que lo haría de nuevo. Después en otras entrevistas se dijo que estuvo mal. Pero la calle Pou le pidió la renuncia. Hubo un tanteo ahí en el medio, lo supimos por distintos medios de prensa, hubo un tanteo de que ustedes entendían que tenían que tener otra actitud de la calle Pou. Al final la actitud fue pedirle la renuncia. ¿Fue un antes y un después en el relacionamiento con la coalición y con la calle Pou en particular? Nosotros creemos que se dijeron muchas cosas buscando determinados objetivos políticos. Claramente en el caso de Irene, el Estado no perdió un peso, Irene no se quedó con ningún peso. Irene no impuso, no dio la orden de que se facilitaran el camino en los dos casos que después se comprobaron, porque fueron dos. Primero hablaban de decenas, de centenas, bueno, fueron dos casos. Los servicios sociales del Ministerio avalaron que las personas involucradas cumplían con los requisitos necesarios, y ella lo que hizo fue pedir que se consideraran los casos, y tenía tanta certeza o convicción de que estaba de acuerdo a una resolución del año 2009 que hizo que quedaran en el expediente que ella iniciaba el trámite. Y de eso fue que se agarraron después para decir, miren qué horrible, pero ella lo hizo dejar, lo podía haber sacado perfectamente. Eso era una medida que se aplicaba desde el año 2009. Quiero decir con esto que el caso no fue tanto como después se quiso imponer, o se impuso realmente, porque hasta hubo programas enteros televisivos para demostrar la gravedad del tema, etcétera, etcétera. Yo creo que con ella se fue muy injusto, sobre todo que no se le dio ni siquiera la oportunidad de defenderse en una interpelación, como sí se le dio a otros ministros que estuvieron envueltos en escándalos realmente de gran magnitud. Sin embargo, a ella ni siquiera le dejaron ir a una interpelación a demostrar que había una resolución, que ella estaba convencida, a tal punto estaba convencida que la declaración que hizo el día previo a su cese en el cargo fue decir, yo hice uso de una facultad que tengo. Lo dijo así con todas las letras, y eso, bueno, realmente creo que el trato con ella no fue un trato justo. Pero no quiero volver a ese tema. Usted me dice si hubo un antes y un después. La coalición tuvo sus fricciones desde mucho antes. Yo recuerdo en octubre del año 20, cuando se celebraron los 100 años del Partido Comunista, la Cámara de Representantes le hizo un homenaje al Partido Comunista y Cabildo Abierto decidió no entrar a ese homenaje. En esa sesión, y sería bueno ir a las actas, blancos y colorados fueron durísimos con Cabildo. En los discursos que hicieron en el acto de homenaje al Partido Comunista, en vez de homenajear al Partido Comunista, se dedicaron a pegarle al partido que no entró al homenaje. Bueno, vaya si eso... ¿No era de recibo hacer una crítica a Cabildo, dando a entender que el Partido Comunista, más allá de las discrepancias que puedan tener, digamos, los diferentes actores de la política nacional, el Partido Comunista de Uruguay ha sido partícipe y ha actuado acorde a las reglas de la democracia que nos rige, y que era justo hacer un homenaje? Ustedes hicieron no homenajearnos por motivos ideológicos. Pero jamás renegó de su matriz internacional, a partir de la cual se cometieron crímenes a lo largo y ancho del mundo. Jamás renegó, jamás criticó. Entonces nosotros, el Cabildo Abierto dijo, no hay nada que homenajear, no vamos a homenajearlo. Pero es una decisión democrática. Uno a un homenaje entra si quiere. A mí me invitan a cualquier homenaje, voy si quiero, si no quiero no voy. Que los socios de la coalición fueran particularmente duros, estaba bien que fueran duros el Partido Comunista o socios del Partido Comunista, pero no de la propia coalición. Con esto quiero decir que ya, estamos hablando de octubre del 20, ya hubo estos hechos. Un par de meses después se aprueba la ley forestal en el Parlamento, en diputados, ahí fue en diputados, después fue en el Senado,
las cosas que se dijeron de Cabildo Abierto de parte de los legisladores socios de la coalición fueron durísimas. Fueron junto al Frente Amplio ustedes en esa votación, ¿no? El Frente Amplio votó el proyecto de Cabildo Abierto. Nosotros no es que estemos juntos, pues pusimos un proyecto que entendemos que es necesario, hasta el día de hoy entendemos que es necesario, y no vamos a estar midiendo quién es el que nos apoya. Si nos apoya el Frente Amplio, bueno, porque nos hubiera gustado que también blancos y colorados, que hubiera sido por unanimidad, que tendría que haber sido por unanimidad. ¿Cómo podemos permitir que las mejores tierras del país se sigan plantando de eucaliptus? Yo el otro día sobrevolé, porque por un tema de actividad, Río Negro y Paysandú, y veía de arriba todo un monte general, y las pocas manchas no forestadas eran cultivos, se estaba produciendo alimentos, y sin embargo la gran mayoría de esa parte del territorio que yo sobrevolé eran montes de eucaliptos. Está bien que esto avance, que ahora avance sobre Soriano, sobre Flores, está bien. Yo creo que no, estoy convencido que no. Por este tema... Perdón, a Rivera le hicimos la misma consulta en su momento. Bordaberry los trató de populistas, de hacer dirigismo económico, que le son el factor K. Claramente Bordaberry se puso del lado de los forestales, claramente, digamos, el sistema político blancos y colorados estuvieron totalmente del lado de los forestales, favoreciendo los beneficios de los forestales, porque plantar las mejores tierras del país, ¿por qué? Porque están cerca del puerto y de esa manera ahorran en flete, les mejora el negocio a una empresa internacional y perjudica lo que para nosotros debe ser el Uruguay del futuro, productor de alimentos. El mundo va a requerir cada vez más alimentos, no celulosa. Entonces, entendemos que nuestro proyecto era, es y será necesario, y lo vamos a volver a plantear en la próxima legislatura si tenemos la oportunidad. Claramente no podemos quedarnos quietos en ese tema porque es un problema gravísimo lo que está dando. Bueno, le quiero decir que en esas dos instancias, vaya si habrá habido virulencia de los propios socios de la coalición ante un socio que, si bien hemos sido columna fundamental en la coalición, hemos mejorado leyes generando, por ejemplo, en el caso de la LUC, analistas políticos lo vieron, igual que lo vemos nosotros, que si nosotros no hubiéramos aportado lo que aportamos en la LUC, seguramente hubiera sido derogada en el referéndum de marzo del 22. Nosotros hicimos sacar un capítulo que se refería a las áreas protegidas, que venía desde el Poder Ejecutivo. Recuerdo que hasta última hora, el último día de votación, hubo una presión tremenda para que votáramos. El Frente no votaba y si no estaban nuestros votos no había mayoría. Pero si lo hubiéramos dejado, si hubiéramos aprobado eso, era la manija que faltaba, se le sumaba al desalojo exprés, al gatillo fácil, a la privatización de la educación, al fin del carnaval, se le sumaba el tema de la ecología en riesgo porque se sacaba las áreas protegidas de la órbita del gobierno y se pasaba a las intendencias. Nosotros fuimos fundamentales porque con eso hubiera estado el puntito que faltó, el menos de un punto que se tenía que haber pasado de un bando al otro para que finalmente se derogara la buena parte de la LUC. Quiero decir que esos aportes los hicimos en las interpelaciones con muchas dudas, como por ejemplo hoy mencionamos aquella interpelación del tema del Ministerio del Interior, con dudas y con críticas, pero aprobamos. Cuando se hizo la interpelación por las concesiones al puerto, hicimos poner una cláusula adicional que la empresa accedió a ponerla, que si mañana enajenan las acciones, los belgas se las quieren vender, yo que sé, a los chinos, tienen que tener el aval del Estado uruguayo, lo que creemos que no es menor. Bueno, siempre hemos buscado mejorar, pero siempre con lealtad a la coalición. Bien, hemos dado los respaldos. Heber no diría lo mismo, o por lo menos Heber entiende que él presentó, y lo dijo explícitamente, él renunció no por lo que se conoció en Fiscalía de la declaración de Carolina H con el pasaporte de Marcetti y esa grabación, sino porque Cabildo Abierto lo iba a censurar. Bueno, lo dijo explícitamente. Sí, básicamente Cabildo Abierto se llevó puesto a Heber. Nosotros, en el caso que finalmente determina la renuncia de él, fuimos críticos por la forma en que se manejó. Después se hace público de que no dijeron todo lo que tenían que decir los ministros en la comparecencia en el Senado de la República. Bueno, sí, fuimos críticos, como fuimos críticos en el tema Salto Grande. Pero le iban a censurar a Heber y por eso renunció. Bueno, no. Él dijo que sí. No hagamos historia virtual. Bueno, pero es importante conocer la historia. No teníamos planteado ni decidido como partido censurarlo. Esa es una percepción de él. Éramos críticos, sí, de la situación. Como fuimos con el tema de Salto Grande, yo
un par de horas antes de que se le pida la renuncia a Albizu, yo dije que Albizu debía renunciar, y cuando se vio que había al menos una mayoría política en contra de la situación, se produjo la renuncia. Pero son situaciones puntuales que yo creo que, en definitiva, son parte de este juego democrático. Somos un partido que no renunciamos a nuestras propuestas, no renunciamos a lo que entendemos que es lo mejor. Somos un partido diferente, por algo la gente votó a Cabildo Abierto y no votó blanco o colorado en esa elección del año 19. Por algo le pedimos el voto a la gente marcando estas propuestas diferentes. Ya dijimos al principio, estamos en solitario en propuestas como esta de la forestación, como el de la deuda, Bien. el de las drogas, adicciones a las drogas y tantos otros temas. Tenemos una media docena de temas que estamos en solitario, pero entendemos que son temas esenciales para cambiarle la calidad de vida a la gente. Tenemos ahora, Manini, un cierre con una zona lúdica, pero antes me quedó colgado algo sobre el tema de Irene Moreira, ¿no? Porque usted explicó un poco cómo fue el caso. ¿Qué hizo exactamente Irene Moreira? Porque la sensación que queda, a partir del informe que se hizo, a partir de lo que dijo la directora de División Jurídica, es que ella pidió que se tuvieran en cuenta a personas para un alquiler con opción a compra. Sí. Esas personas tenían un vínculo con Cabildo Abierto, entonces la sensación que queda es que privilegió por encima de ciudadanos comunes a personas que tenían un vínculo con Cabildo Abierto. Ella, para empezar, recibió pedidos de distintas fuentes, incluso de Presidencia de la República, como se hizo público. Recibió pedidos de legisladores de partidos de la oposición para a ver si se puede contemplar la realidad de fulano y mengano. Y recibió pedidos personalmente en su despacho de gente que, como la conocían a ella, le pedían a ella. Pedidos todos los días llegaban. Acá de ella salió lo que ella recibió. Entonces va una nota a la dirección que corresponde de contemplar la situación de fulana para ver si se le puede acceder al plan tal. Claro, pero de su secretaría no se mandó un correo pidiendo que se reservara un cupo para esas personas. No obligaba. Incluso lo dice quien hace la investigación con total libertad, una persona que ni siquiera es simpatizante de Cabildo, con total libertad dijo, nunca fue una orden de la ministra, fue un pedido, un deseo. ¿No? Nunca fue dispongan tal cosa, nunca. Los servicios sociales actuaron en algunos casos durante más de 6 meses y determinan que la persona en cuestión merecía o cumplía con los requisitos necesarios. Eso fue lo que realmente pasó. Uno puede decir es inconveniente porque justo los dos que ella pide la ministra eran conocidos de ella o eran cercanos a ella. Bueno, eran los que iban a ella, otros iban directo al mostrador, otros iban... Y en muchos casos se consideraban de la misma manera, los servicios sociales avalaban y se los daba de la misma manera. Ahora, más allá de la inconveniencia, la propia ministra dijo, tiempo después, no fue enseguida, tiempo después dijo, está bien, me equivoqué, pido disculpas. Lo dijo, pero apliqué una resolución del año 2009. Ahora, claramente no hubo corrupción. Irene Moreira era una ministra que venía de los viajes y devolvía los viáticos íntegramente. Yo recuerdo en un viaje que le dieron $5.000 y pico para, creo que fue a Finlandia, cuando volvió los entregó íntegramente. A tal punto no había antecedentes de que estuvieron como 3-4 días para recibirle la plata. Tengo que ver qué gestión hacían para recuperar ese dinero de viático. Entonces nadie puede hablar de que hay un caso de corrupción como se pretendió dejar en el ambiente. Y muchas veces cuando desde las redes y todo se quiere ensuciar, se ponen casos realmente que son por lo menos sospechosos de corrupción y la mencionan en Irene Moreira para pegarle un palazo. En realidad es un palo a Cabildo, porque Cabildo no puede ser diferente, tiene que ser más de lo mismo. Es parte del juego esto, es parte del juego. Cabildo tiene que estar en la misma bolsa. Nosotros creemos que con ella se cometió una grave injusticia porque claramente no hubo corrupción en cuanto a beneficio personal. Las 2 personas adjudicadas durante 25 años tendrían que pagar la casa. Una de ellas finalmente no recibió la casa. La JUTEP no se pronunció todavía, ¿no? Había optado de oficio. La JUTEP, tengo entendido que está por pronunciarse y tengo entendido que se va a pronunciar favorablemente, digamos, en el sentido de que no hubo corrupción. Bien, nos vamos a la zona lúdica con la fórmula de Cabildo Abierto, con Manini Ríos y con Lorena Quintana. Mira, sorprendida a Quintana, que no conoce este espacio, pero es, como bien su nombre lo dice, una zona lúdica, un espacio lúdico donde le vamos a... Esta incluso es muy simple, porque tenemos un verdadero o falso para la fórmula presidencial y la idea es que respondan ambos, o sea, y no tienen por qué coincidir, sobre una misma apreciación, ambos tienen que dar una respuesta. ¿Verdadero o falso? Bien sencillo. A ver si coinciden. ¿Cuán cohesionada está esta fórmula? ¿Les parece? ¿Sí? Arranco, Jorge. Arranca. ¿Sí? Jorge Pacheco Areco fue un gran presidente. Sí. Verdadero.
Jorge Valle fue un gran presidente. Verdadero. Verdadero. José Mujica fue un gran presidente. Falso. Falso. Luis Lacalle Pou fue un gran presidente. Paso. Podemos ir es. ¿Cómo? No, paso. iba a Paso, decir. pasó. Sí, yo también paso. No quiero ¿Pasan entrar los en dos? eso porque aparte, honestamente, todavía no terminó su gestión y para evaluar las gestiones hay que dejar transcurrir el tiempo histórico necesario. Bueno, Quedan unos meses, maní. bueno. ¿Está bien? La respuesta es esa, Samu. Dale. Daniel Salinas fue el mejor ministro que tuvo este gobierno. Verdadero. Está dejando, Verdadero. está dejando afuera a Lozano, a Irene. Verdadero, verdadero. Bien, verdadero. Manini está dispuesto a debatir con Marcelo Abdala sobre la reforma que propone el PIT-CNT. Verdadero. Verdadero. Luis Alberto Heber fue el peor ministro que tuvo este gobierno. Falso. Falso. Me siento tentado a hurgar cuál es el otro, pero sigamos. Orsi propone que gobierne la honestidad, pero la honestidad ya gobernó en este gobierno. Verdadero. ¿Puedo pasar de nuevo? Sí, claro, claro que sí. Quintana pasa. El 20 de mayo, lo más relevante a destacar en las redes sociales es que se celebra el Día Mundial de las Abejas. Lo más destacable, Ujú. no, después del palo que me dieron, falso. 1,5 millones de visitas tuve en el tweet. 1,5 millones, se lo puedo mostrar así. Otra, la llegada de Manini a TikTok le trajo nuevos votantes a Cabildo Abierto. ¿Verdadero o falso? Ah, ni idea, no sean malos. Ni idea. Falso. Falso. Bien. Con la calle Pou no se terminó el recreo. Verdadero. Qué lástima que Aguiar no mató a Cal. Falso. Totalmente falso que lo haya dicho. Usted no lo dijo eso. No lo dijo. Las columneras con Manini vestido de militar de una lista de diputados de Cabildo incomodaron al propio Manini. Falso. No saben quién está. No sé. Si Gustavo Salle ingresa al Parlamento, hay que invitarlo a formar parte de la coalición. Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Bien. Hay una discrepancia. Y la última, pasó en este programa, no podemos no ponerla arriba de la mesa. Rivera Alguien la reclamó y no salió. Así que, ¿verdadero o falso? El ano del hombre está preparado para ser penetrado. Falso. Ante la aseveración de una médica, tengo que decir falso también. Falso, doctora. Pero el ano del hombre no está preparado para ser penetrado. Y entonces, Y bueno, que- hay muchos hay que uruguayos a los que hay que utilizar explicarles que están haciendo algo mal. Entonces, no, para no, no ustedes- está preparado. la pregunta. Habrá Ah. que prepararlo, pero hay que preparado no prepararlo. está. Bien. Bien. Lorena Quintana, Guido Manini Ríos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Se sacan chispas de la cantora. Fácil desviarse.